Hola a todos, soy Peter García y os doy la bienvenida a un viaje al multiverso donde voy contando, cada quincena o cuando sea, la historia de algún personaje de alguna franquicia importante. Esta vez, para celebrar el Día de Batman, vamos a hablar del Castigador. No, es broma, jamás hablaremos del Castigador. Vamos a hablar de Batman, al menos de la parte de Batman. Haremos una introducción en general a Batman. Ya meternos en historia de los villanos, de los Robins y demás no da tiempo, porque esta vez tenemos menos tiempo que otros días, porque hemos hecho antes un concurso. Y nada más. Vamos a empezar ya, que nos quedamos sin tiempo. Bueno, como siempre, todo esto es por cortesía de Ateneo, que nos dejan estar aquí, patrocinan el concurso, etcétera, etcétera. Bueno, empezamos. Batman. Batman fue creado en 1939, oficialmente por Bob Kane. Luego se ha sabido que no, que hizo poco o nada del personaje. Bob Kane era un dibujante, un autor que tenía varios negros que le hacían buena parte del trabajo. Y en el caso de la creación de Batman, el que hizo buena parte de ya, exactamente los detalles, ya tendrías que iros a alguien que lo hable con un poco más de rollo. Pero bueno, que fue Bill Finger el que el que hizo buena parte de la creación de Batman y los guiones de muchos de los primeros cómics, que por aquella época ni siquiera estaban acreditados. O sea que luego ver quién hizo qué tiene su tela y su historia. Pero bueno, pues hemos dicho, fue creado en el 39, la primera, y era un personaje muy basado en los héroes de Pulp, tipo Zorro, tipo Pimpinela Escarlata, todo ese rollo. La idea de un millonario que tiene una identidad secreta, que combate al crimen fuera de la ley, etcétera, etcétera, con una máscara y unos artilugios. También tenía un poco el rollo del murciélago, o sea, como que estaba inspirado en una serie de cosas, en la parte del zorro, muy claramente. En diseño, las alas tenían cosas de diseño de Leonardo da Vinci y cosas así. Tenía varias inspiraciones que mezclaron para hacer el diseño general del personaje. Que a la primera aparición, por algún motivo, lo colorearon con guantes morados. Eso después de un par de veces ya adoptó el coloreado estándar, todo negro menos el emblema del murciélago, etcétera, etcétera. Y también el diseño, pues como muchos personajes de la época, fue retocándose poquito a poquito hasta llegar al diseño que más o menos se quedó mucho tiempo. En aquella época el dibujo era muy tosco comparado con cómo se han hecho después las cosas y tal, pero bueno. Y vamos a decirlo, el personaje debutó, hemos dicho, en el 39, en el número 27 de la antología Detective Comics. Al tiempo se acabó quedando como al tiempo no, inmediatamente se quedó como fijo en la serie de Detective Comics y acabó comiéndosela él, quedándosela como su propio territorio. E igualmente, al muy poquito, le sacaron serie propia, la segunda vez que pasaba eso, después de Superman. Y también ya, a partir de ahí ya para adelante, con las dos series de Batman y Detective, que se han quedado como de ambas del personaje desde entonces hasta nuestros días. El origen de Batman no debuta, el famoso origen de que mataron a sus padres y tal, no debuta hasta unos meses después, hasta que empieza la serie de Batman. Lo primero que se veía es esto, ¿no? Que estaba el millonario sentado en su casa y dice, debo inspirar el miedo a los criminales. ¿Y cómo lo hago? Entonces le entra un murciélago por la ventana y dice, ya lo veo, buena idea, seré un murciélago. Y a partir de ahí para adelante. Y básicamente eso. Yo luego la idea de que mataran a sus padres vino un poquito después y también se quedó ya incorporada ya para siempre. Al principio, en los primeros cómics, Batman era un poco más alegre con cómo trataba a los criminales. Si se morían, pues se morían. Si los mataba, pues los mataba. Tardó un poquito en introducirse la idea de que Batman primero, no lleva pistolas. Porque además, una vez presentas la idea de que a su padre lo mataron con pistolas, pues no tenía mucho sentido. Y luego también la idea de que Batman en general no mata. Eso costó un poquito que se pusiera, pero luego también se ha quedado como idea central durante las siguientes décadas. Igualmente, al cabo de un año, se presentó el personaje de Robin, como más en la portada ya lo ponías, la gran sensación del año 40, y efectivamente lo fue, porque a partir de ese punto, igualmente en prácticamente todas las apariciones de Batman durante las siguientes décadas, Batman iba siempre con Robin. Robin sí que tuvo el origen famoso desde siempre, que
chaval que estaba en un circo, le matan a sus padres y Batman lo adopta. Y lo digo que haces cuando adoptas a alguien, le pones un traje de colorines y lo llevas a combatir el crimen. Las leyes de protección de menores, pues obviamente en los años 40 eran bastante más relajadas que ahora, obviamente. Y sí, porque además en la época además, no era como ahora que a Robin lo adopta con 12 o 13 años, ¿no? Entonces tenía como 9 o 10. Era una cosa impresionante. Y igualmente, claro, la idea de que Batman era una cosa oscura y tenebrosa, pues también se fue. Pues, no, o sea, no. Iba con un ayudante de colorines y no tenía ni. O sea, no era una serie particularmente oscura para los estándares de la época. Tenía el rollo que a veces actuaba de noche porque el rollo nocturno de que es un murciélago, pero no era una serie seria, oscura y tal. Tenía, sobre todo a la hora de la creación de los villanos, se inspiraba bastante en Dick Tracy. Con el Dick Tracy era un personaje de tiras cómicas, que también que era un detective que se pegaba contra criminales, y entonces el rollo es ese, que los pocos villanos que había que no eran humanos normales, pues la mayor parte de veces en la Edad de Oro, en los años 30, 40, 50, los villanos eran simplemente chorizos, criminales estándar, no tenían poderes, no tenían nombres raros, y los pocos que tenían nombres raros eran cosas muy grotescas, como Dos Caras o como el Joker, o era simplemente gente disfrazada, como puede ser un ladrón disfrazado que se hace llamar no sé qué, pero simplemente es un ladrón disfrazado. Y así es como empezó Catwoman, otro de las villanas clásicas. El Joker desde el principio ya se pensó que iba a ser un éxito, pues lo mataron en la primera historia y reaparecía en la siguiente historia, otra vez vivo, o sea, ya así estuvo, también creado de manera negra por Jerry Robinson. Y bueno, y más o menos así siguió la Batman en los 40. Ya desde el principio, como Batman y Superman eran, bueno, más Superman que Batman, eran los dos personajes más famosos y de más éxito de la editorial, pues se decidió al poco, en los años 40, sacar una serie, aparte de las dos series en las que ya salían los personajes de por sí, sacar una serie que juntara a Superman y a Batman, que se llamó World's Finest Comics. Y lo gracioso es que al principio salían juntos en las portadas y dentro salían en historias separadas. Era un cómic con historias de los dos personajes por separado. Ya con los años sí que acabaron apareciendo en la misma historia, pero les costó bastante tiempo juntarlos dentro de esa misma historia, por cosas que pasan. De todas maneras, la serie World's Finest quedó bastante, o sea, duró como hasta los años 80 y no pasó prácticamente nada importante en esos 40 años en la serie. Siempre quedó como un poco al margen, un poco que nadie le hacía ni puñetero caso. Es lo que tiene. Y poco más. En los años 40 pues no hay mucho más que decir. Era un cómic de esa época, con los tics y las cosas que ahora se ven muy anticuadas, y no hay mucho más. Batman se supone que era miembro oficial del grupo de DC, del gran subgrupo de superhéroes de DC, que era la Sociedad de la Justicia de América, pero por un rollo raro, que era que técnicamente, aunque DC supuestamente era una sola editorial, realmente era como si fueran dos editoriales separadas dentro de un mismo grupo. Y entonces Superman y Batman pertenecían a la otra editorial, que no era la que llevaba la Sociedad de la Justicia. Entonces por eso realmente ni Superman ni Batman aparecían realmente en las historias de la Sociedad de la Justicia. Aparecían cuando debutó el grupo para pasar por ahí, que realmente parecía que estuvieran todos, pero nunca llegó a formar parte de manera activa en la Sociedad de la Justicia. Y pues en parte se quedó ahí la idea de que Batman no colaboraba bien con la gente y tal. Bueno, llegados a los 50, prácticamente el género de superhéroes decayó bastante, dejó de ser el superventas de los cómics, y en DC, como ya dije en la introducción de la DC la semana pasada, todas las series de superhéroes menos Superman, Batman y Wonder Woman desaparecieron. Y además, como eran los 50, era una época muy oscura y muy opresiva en América, una época de posguerra y tal, el anticomunismo y los rollos, la caza de brujas y demás rollos, los valores morales y mierdas de esas, pues se le metió mucha censura a los cómics. Pues salieron todo el rollo aquel de la seducción de inocente, y unos rollos que decían, no, que es que los cómics están corrompiendo a la juventud, bla, 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 bla. Bueno, pues una de esas cosas que presentaron en ese circo en contra de los cómics era que la idea
de que Batman y Robin eran dos solteros que vivían juntos y por tanto eso promovía la homosexualidad. Oh, Dios mío, o no es. Y entonces pasaron dos cosas a consecuencia de eso. Primero, bueno, eso por un lado. Y luego, en general que los cómics eran muy violentos porque moría gente, había criminales y rollos. Entonces, pues a consecuencia de eso pasaron dos cosas, como ya he dicho. Una, para evitar toda referencia a crimen supuestamente parecido al mundo real, Batman dejó de enfrentarse cada vez menos a criminales reales con armas y cosas que pudieran ser, como ya hemos dicho, que se parecían lo más remotamente a la realidad, y empezó a enfrentarse a cosas de ciencia ficción súper raras, súper completamente idas de cabeza. Batman que se iba al espacio y se encontraba con Batman del planeta azul Renar, o se enfrentaba a todo tipo de invasiones alienígenas, de monstruos raros y de cosas rarísimas, o iba todo de casos extraños, imaginativos, pero que eran cosas súper extrañas. Como el Batman, ¿por qué este mes? Además, con las portadas que tenías la portada decías, ¿qué narices es esto? Tengo que verlo. Tengo que ver lo que pasa dentro porque no entiendo nada de lo que está pasando en la portada, ¿no? Eso de ¿por qué Batman lleva un traje de un color distinto cada día de la semana? Y cosas de ese tipo, ¿no? Todo ese tipo de rollos. Y entonces se quedó como cosas raras, por un lado. Por otro lado, para evitar el supuesto subtexto de homosexualidad del cómic, pues presentaron un personaje que era Batwoman como posible, pues para que no fuera todo hombres viviendo en una cueva. Y entonces se presentó al personaje de Batwoman, que era como Batman, pero de mujer, y por tanto en medio de un cinturón llevaba un bolso, que era todo muy pero de la época realmente. Y así también luego tenía una sobrina que era la primera Batgirl, que no es la famosa, es otra. Y básicamente se intentaba casar, y por supuesto, como era la época, pues intentaba casarse con Batman y ese tipo de cosas. Batman también había tenido una serie de novias en los años 40, como Julie Madison y tal, pero nunca llegaba a ninguna parte. Era eso que intentaban casarse con Bruce Wayne, pero Bruce Wayne pasaba bastante porque estaba más centrado en su otro rollo y tal. Y en general no había en los cómics de DC, ni en los 40, ni en los 50, ni en los 60 había una continuidad. O sea, las historias no continuaban de un lado a otro, no había solo argumentos que se desarrollaran, las cosas en general no cambiaban, a menos que presentaras un personaje. Entonces cambiaba porque habías presentado un personaje, pero ya está. Y no había mucho más que eso. Se había olvidado mencionarlo, pero obviamente ya desde los 40 sí que se habían presentado los secundarios típicos, el comisario Gordon y Alfred. Aunque Alfred en los primeros cómics era gordo, no obtuvo el diseño moderno hasta los, no me acuerdo si los 50 o los 60, pero por ahí. Y era una parte menos importante de Batman, es simplemente el mayordomo de Bruce Wayne. No le hacía el apoyo que luego se hizo en años posteriores. Con Gordon sí que lleva el mismo rollo más o menos desde el principio. Y la base señal también es un invento también que ya está prácticamente desde el principio. Y obviamente la Batcueva y todo eso. El rollo de que en la Batcueva hay souvenirs de casos de Batman, eso también es una idea de los 50-60. El famoso penique gigante, el famoso dinosaurio verde que tienen ahí. Eso se contó de dónde habían venido y todo eso en esa época. Y no sé, algún elemento clásico que se me había olvidado mencionar. ¿No? Pero la serie de televisión no sé si la vas a tocar. No era tiempo. O sea, vale. Aparte que en general solo hablo de los cómics. Perfecto. Pero si no, tienes alguna cosa, algún elemento de otros medios y me queréis preguntar de dónde ha salido, no. Lo podéis decir, que no pasa nada. Bueno, llegamos a los 60 y hubo un cambio de editorial, cambiaron el editor de la serie, intentaron modernizarlo un poco. El cambio más visual y más llamativo es que le cambiaron el aspecto a Batman. Y entonces ya pasó a tener el look más famoso que conocido ahora, que es el que lleva el óvalo amarillo en el pecho, ¿vale? Hasta en el anterior era el clásico, que era simplemente un murciélago de una tonalidad distinta del resto, que empezó siendo todo negro sobre negro, luego acabó siendo gris sobre negro y acabó degenerando en una capa azul y un traje gris, para que hubiera más contraste, porque en aquella época había muy poco, el coloreado era muy pobre, había muy poquita gama de colores, y lo que era siendo un tonos de negro y acabaron siendo pues eso, azul y gris, ¿vale? Durante muchos años. Más cosas que debutaron en los 60 es que había
bueno, empezó a haber... Bueno, no, a los 60 aún seguían siendo historias autoconclusivas cada número. De hecho, solía haber 2 historias cada número, eran historias muy cortitas. Pero lo que sí que empezó a haber es supervillanos. En los 60 revivieron el concepto porque había revivido el resto del universo DC. Ya había lo que se llama la Edad de Plata. Ya había otros superhéroes. Y sí que hubo más supervillanos. Empezaron a debutar Hiedra Venenosa. Reaparecieron otros como Dos Caras y tal que habían desaparecido desde los años 40. Y mucha de la plana ya de villanos famosos empezó a ya debutar en los 60 o en el caso de Catwoman a tener el look moderno, ¿vale? Ya el look supervillano, no look de criminal normal con ropa de calle. Metiéndonos en una cosa que ya hablé el mes pasado, la quincena pasada, dijimos que en el universo de DC lo que hicieron fue que los personajes de los años 40 los acabaron pasando a una tierra alternativa que era Tierra 2, mientras que los que eran modernos en esa época, los 60, estaban en la Tierra 1. Pero claro, ahí tenías el problema de no sabías exactamente cómo había funcionado eso con los personajes cuyas historias no se habían cortado en ningún momento, siempre habían estado ininterrumpidas. En el caso de Batman, lo que acabaron declarando de manera semioficial es que el Batman que llevaba el traje clásico era el de Tierra 2 y el que llevaba el óvalo amarillo era el de Tierra 1. Pero luego había inconsistencias, porque decían, no, el Alfred Gordo era el de Tierra 2 y el Alfred Delgado era el de Tierra 1. Pero claro, el Alfred Gordo había estado menos tiempo que el Batman del otro traje. Entonces tenías ahí cosas que no encajaban del todo. Pero al final, como la continuidad en aquella época se llevaba de manera muy a grosso modo, muy en líneas generales, les importaba 3 carajos ese tipo de detalles y lo dejaron como así. Hablando de Tierra 2, o sea, obviamente las historias de Batman de la serie normal eran las de Batman de Tierra 1, pero sí que ya más adelante, en los años 70, sí que se acabó usando de vez en cuando, para algún cierto tipo de historias, al Batman de Tierra 2, y aprovecharon que tenían el de Tierra 1 para contar las historias normales y corrientes, para hacer cosas raritas con el de Tierra 2. Básicamente lo acabaron jubilando, y lo envejecía en tiempo normal, por lo tanto ya se hacía mayor, a diferencia de los demás superhéroes, de Batman normal. O sea, eso, se acababa casando con Catwoman, se revelaban las identidades secretas y todo eso, y acababan teniendo una hija. Y mientras tanto, Robin había envejecido, se había hecho mayor, aún así seguía siendo Robin, llevaba un traje muy feo y muy hortera, y se acaba uniendo en su lugar a la Sociedad de la Justicia, en la aparición de la Sociedad de la Justicia, que cuando tenía los cruces con la Liga de la Justicia en los años 60 y 70. Y con el tiempo, ya en el 70 y tantos, el Batman de Tierra 2, que supuestamente el original, acababa muriendo, enfrentándose a un villano de poca monta. Y la herencia, la hija de Batman y Catwoman, que Catwoman también acababa muriendo poco después, acaba heredando el puesto como defensora de Gotham, como la cazadora original, que era Elena Wayne. Pero todo eso era de vez en cuando, que en alguna de las series de Batman te contaban historias de Tierra 2, de la Justicia, lo que fuera. Mientras tanto, en la serie principal, Batman se unía a la versión moderna de la Sociedad de la Justicia, que era la Liga de la Justicia de América. Y aunque también, como ya la división DC ya se había integrado más, las dos divisiones de DC se habían integrado un poco más, Batman sí que ya formaba parte de manera un poco más importante en la Liga de la Justicia durante prácticamente toda la historia clásica de la Liga de la Justicia. También ya empezó a tener más historias con Superman, sí que se introdujo la idea de que Batman y Superman eran mejores amigos y se conocían en la identidad mutua, se ayudaban en casos y todo ese tipo de cosas. Lo que no había de momento, en los 60 no había apariciones de personajes en la serie del otro, o era muy raro, no había apariciones de villanos de uno en la serie de otros, eso aún no habíamos llegado a ese rollo. A finales de los 60 debuta la serie de televisión de Batman, esta famosa, esta medio de broma, ¿no? Que era la de Adam West y tal. La serie se intenta volver un poco en ese plan también, aunque ya lo era bastante, la de los cómics en esa época. Se me olvidó decirlo, en esa época las series no tenían aún un guionista y un dibujante fijo, simplemente tenían un equipo posible de autores y los iban rotando en las historias. No había una visión. Si había una visión del personaje, era la del editor, que era el que mandaba que hicieran las historias. No había una historia general, ni había nada no había un guionista que tuviera unas ideas a la verdad, ni nada por el estilo.
Bueno, una cosa que sí que presentaron en los 60 a raíz de la serie de televisión el personaje de la Batgirl famosa, Bárbara Gordon, que entró a formar parte de la serie a partir de ese momento, aunque no era un personaje tan fijo como era Robin, un personaje que aparecía a veces. Y bueno, hay otro detalle curioso, aunque realmente eso ya cuando todavía hablamos de los personajes. Alfred había muerto en un cómic de principio de los 60 cuando renovaron la serie y lo resucitaron precisamente para coincidir con la serie de televisión. Y poco más. Ya llegados a los 70 sí que se hizo un intento de renovar a DC en general y a Batman en particular, y ahora sí con un poco más de continuidad de un número a otro, y sí con un equipo creativo fijo que fuera a largo plazo. Los primeros que hicieron es, no me acuerdo cuáles fueron exactamente los primeros, pero bueno, uno de los primeros que lo hizo fue Denny O'Neil junto con el dibujante Neil Adams, que ambos fueron muy importantes en el desarrollo no ya de Batman, sino de los cómics en general, de los años 70. Denny O'Neil intentó darle mucho más realismo, por así decirlo, a los cómics, sobre todo a Batman, y Neil Adams básicamente inventó un estilo de dibujo que es el que fue padre de un montón de dibujantes de superhéroes ya de los 70 hasta los 90. Buena parte de los dibujantes más famosos de esas décadas han copiado total o parcialmente, o se han inspirado total o parcialmente en Neil Adams. Y no es para menos, pero es una pasada en comparación con lo que había antes. O sea, es un tipo de narrativa completamente distinta. La idea de tener pin-ups, de tener splash pages y que hay una sola imagen en una portada o la sensación de movimiento, eso sí, no lo inventó exactamente él, pero le hizo una manera completamente distinta a lo que había antes, y más a lo que había antes en DC, que no habían tenido a Jack Kirby y a Steve Ditko influyendo como en Marvel. Ya dentro de lo que son las propias historias, Denny O'Neil sí que hacía ya historias a largo plazo. La más famosa de ellas es la presentación de lo que fue uno de los villanos más importantes a partir de ese momento en Batman, que es Ra's al Ghul, que ya era otro rollo. No era un superhéroe, un supervillano que era un criminal que cometía crímenes en Gotham, como eran los que había tenido hasta entonces Batman, sino que era más un supervillano de James Bond, básicamente. Una mente maestra extranjera, en este caso oriental, porque era típico en la época, y básicamente pues, le inyectó un rollo James Bond, parte de James Bond, parte de las artes marciales, esoterismo, que estaba muy de moda también en los 70, inyectarle todo eso a Batman. Y aparte, entre él y Neil Adams, pues hacer que Batman no fuera un tío, pues lo que era entonces, un tipo aburrido de chiste, que era la fama que tenía por culpa de la serie de los 60, y sino pues eso, era, como luego dijo Grant Morrison, un dios sexy que iba sin camisa con el pelo y iba seduciendo a la gente, que es verdad. Veces fue Len Wein, que también renovó la serie. Len Wein era un guionista un poco más tradicional, pero era más moderno que lo que había hasta esa época también. Entonces, por ejemplo, él, para renovarlo, lo que hizo fue sacar a Batman de la mansión y la Batcueva y mandarlo a un edificio de la, ¿cómo se dice?, de en medio de Gotham, de la Fundación Wayne, de la familia Wayne, que es básicamente en un ático, en un edificio, en un rascacielos en plena Gotham, que lo hacía pues parecer pues menos un millonario de estos viejos apoltronados y más pues un millonario moderno de los 70, ¿vale? Por esa época también, ¿qué más cosas introdujo Wayne? Introdujo al personaje de Lucius Fox, que fue el primer secundario afroamericano en Batman y probablemente en toda DC, si no recuerdo mal, o el segundo, no sé si comparas a Jon Stewart, que era básicamente el que te explicaba, vamos a ver, si Wayne tiene empresas Wayne, y se supone que es una empresa multinacional que te cagas y que tiene éxito, pero él nunca está haciendo de presidente de Industrias Wayne porque está muy ocupado siendo Batman. ¿Quién narices lleva Industrias Wayne? Pues entonces presentaron al personaje de Lucius Fox, que es básicamente un genio de los negocios, que es el que tiene realmente llevando las Industrias Wayne, mientras Bruce Wayne está haciendo de lo que hace él realmente. Bueno, mientras está fingiendo ser un millonario inútil, ¿vale? Entonces todo el mundo cree que es un millonario inútil, que lo único que hace es firmar los cheques, mientras todo el trabajo lo hace él, pero obviamente solo está fingiendo ser un millonario inútil, pero
Ya sabéis el rollo todos. Bueno, pues ese fue otra de las cosas que creó Lemway. Más cosas que presentaron en los 70, pues se presentó un poco el rollo de darle un poco, desarrollar un poco más cómo fue el origen de Batman, cómo se crió todos esos años, cómo se entrenó toda esa época. Se presentó el personaje de Leslie Tompkins, que es como la que le hizo un poco la médico que ayudó a Bruce cuando era pequeño, después de matar a sus padres, y es la que le hizo un poco de madre hasta que pudo valerse por sí mismo. Y más cosas. Robin empezaba a independizarse un poco más, aparte de tener de tener aventuras propias y aventuras con los Titanes. Se empezó a notar que ya se había hecho un poco más mayor, tenía 16-17 años. Entonces tenía más aventuras por su cuenta y no con Batman. De hecho, por ejemplo, O'Neill no usaba a Robin prácticamente nunca, y varios de estos guionistas o poco o nada tampoco. La excusa es esa, que claro, que estaba ocupado porque tenía sus propias aventuras, o individualmente o como líder de los Titanes. Y llegó a un punto, de hecho, que al final acabaron diciendo que se iba a la universidad. Tenía 17-18 años, se iba a la universidad. Entonces ahí apareció cada vez menos en las series de Batman. Por esa época también se sacó una serie de la familia Batman que precisamente te contaba aventuras de Robin en la universidad, o Robin por su cuenta, de Batgirl y de otros personajes, de la hija del Joker, que también es otro personaje que se sacaron por esa época, que también tenían aventuras propias, etcétera, etcétera. ¿Qué más? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Hasta ahora? ¿No? ¿Por qué no? Que decía que era la hija del Joker y que iba vestida de manera similar al Joker, bueno, con motivo de carta. Sí, decía no, que quería compensar las cosas que había hecho su padre. Sí, básicamente. Sobre todo apareció en la familia Batman o en los Titanes, de la última época de los Titanes de los 70, porque era el mismo guionista, ambas series tenían el mismo guionista, y luego básicamente cayó en el olvido. Luego acabaron diciendo que no era la hija del Joker, luego acabó diciendo no, es que soy hija de otro villano, y luego cada vez que aparecía decía que era la hija de un villano distinto, y luego no, que es la hija de dos caras, y luego no, es imposible, y luego como cuando cambió la continuidad de DC en los 80 ya fueron cambiando, cada vez que cambió la continuidad le cambiaban la historia de una manera u otra y otra más. Pero bueno, y luego ha sacado versiones modernas que no se parecen nada. Se podría considerar en cierto modo que es una antepasada de Harley Quinn, del concepto de Harley Quinn, por la idea de que es una versión femenina del Joker, ¿no? Y básicamente eso. Más cosas de los 70, ahora mismo no se me ocurre ninguna. Obviamente, como ya he dicho antes, se metió a Batman con el rollo de las artes marciales. Se había dicho que se había entrado en artes marciales y tal, que hasta ese momento nunca lo habían, o no era una parte que le había dado mucha importancia. Se metió también con la Liga de Asesinos de Ra's al Ghul, que se convirtieron también en villanos recurrentes, etcétera, etcétera. Y ya si eso pasamos a los 80. En los 80 decidieron hacer una idea que, en cierto modo, bueno, ¿por qué no se había ocurrido a nadie antes? Y por otro lado, porque no era buena idea. Que es, ya a finales de los 70, Detective Comics se había convertido, hasta los 70, Detective Comics era una antología. Entonces tenía una historia principal de Batman y otra de otros personajes. En los 70 se convirtió ya en una serie solo de Batman, excepto quizá alguna historia de complemento, pero eso como en cualquier otra serie. Y llegó un punto, a primeros de los 80, que dijeron, en vez de tener dos series de Batman, vamos a tener dos series de Batman completamente distintas, que cada una vaya por un sitio, vamos a tener un mismo guionista en las dos series y que básicamente fuera como una serie quincenal. Que digo, parece una idea muy obvia, pero tú dices, pero entonces ¿para qué quieres dos series si solo tienes una serie quincenal? Y de todas maneras daba igual, porque a los dos guionistas, básicamente esa idea ocupó prácticamente toda la primera mitad de los 80. El problema es que los dos guionistas que hubo en esa época eran los dos bastante malos. Y los dos de los que se vinieron de la fuga de Marvel a DC cuando empezó Jim Shooter en Marvel. Eso de... Bueno, no, realmente... Bueno, Conway se fue antes de Jim Shooter. Se fue porque le echaron billetes de dinero. Moench, que fue el otro, fue el que sí que se fue peleado con Marvel. Pues bueno, primero fue Conway, luego fue Moench. Aquí tenéis, por ejemplo, un ejemplo. Pues algunos de estos números ya se publicaron medio decentemente en España, los anteriores no, y con varios dibujantes de los normalitos de la época, ninguno así que llamara mucho la atención. Y volvieron a cosas importantes que pasaran: algún villano nuevo, Killer Croc, Máscara Negra,
en cualquier caso ninguna de las encarnaciones de la época de los personajes luego se parece a las que ha pasado después. Y otras cosas importantes que pasaron, sí. Bruce Wayne Bruce Wayne y Batman vuelven a la mansión clásica, a la Batcueva. Y más importante, el Robin original, Dick Grayson, se gradúa, principalmente por cosas que pasan en la serie de Nuevos Titanes, que en esa época era la más vendida y la más exitosa de DC. Básicamente ya tiene 18 o 19 años, decide ser su propia persona, deja la identidad de Robin, se convierte en Nightwing, deja de aparecer en las series de Batman, porque lo tiene el control del personaje lo tienen los Nuevos Titanes, y para que siga habiendo un Robin, creo que fue Moench, se inventa un nuevo Robin, que básicamente era una fotocopia total de Dick Grayson, ¿vale? Pero en pelirrojo. Y igual viene un circo, bla bla bla, rollo. Se llama Jason Todd. Se convierte en el nuevo Robin a partir del 83, creo. Creo que debuta en el 82 y se convierte en Robin en el 83, más o menos. Y nada, las series de Batman siguen... Bueno, me he olvidado. Toda la historia de los secundarios ya la contaré más otro día, pero bueno. Catwoman se reforma en algún momento no me acuerdo si era de los 70, y básicamente se convierte en una heroína durante la mitad de los 70 y la primera mitad de los 80. Y también está a veces de novia de Batman, a veces no. Y se presenta el personaje de Vicky Vale también como una periodista, como posible novia de Batman. Ya un personaje femenino un poco más desarrollado, porque era una época tan sexista, ya los personajes femeninos pueden tener un poco más de personalidad y tal, que no simplemente orbitando en torno al protagonista masculino. Y creo que ya no pasa nada importante hasta la crisis en Tierras Infinitas, que es cuando, en el 86, que es cuando relanzan todas las series de DC, y en el caso de Batman la relanzan bastante a lo bestia. No fue un comienzo de cero como en Wonder Woman, porque sí que decían, sí, vale, o sea, el personaje acaba de debutar en el 86, tiene años de historias previas, pero no nos valen ninguna de esas historias previas, o nos valen solo las cosas muy importantes, si acaso. Y la cosa graciosa es que, a diferencia de otras series que relanzaron, la persona más importante, el autor más importante del relanzamiento de Batman, no se quedó como autor fijo, sino que únicamente hizo 2 historias de Batman, una de las cuales ni siquiera era parte de la continuidad normal, y aún así es probablemente los cómics más influyentes de la historia de Batman. Si les cuenta sus apariciones, quizá. Que el autor era Frank Miller, que venía de renovar enormemente a Daredevil en Marvel, y escribiendo y dibujando como autor completo. Y los cómics fueron el Dark Knight Returns, el regreso del Caballero Oscuro, o del Señor de la Noche, como se llamaba originalmente, y Año 1. El Caballero Oscuro, o como se le llame, porque se lo llaman de muchas maneras, era una miniserie prestigio, que además de hecho debutaron en el formato prestigio caro con esa miniserie, o lo popularizaron al menos. Y era también otra idea que hasta esa época pues no se había hecho nunca, que era contar una historia de Batman o de un superhéroe que no transcurría en la continuidad normal, no transcurría en el presente, sino que transcurría en un futuro posible. En este caso un futuro 20, 30 años después, donde Batman está viejo, está jubilado y tiene que volver para una última misión. Y bueno, básicamente eso, una especie de última historia de Batman, por así decirlo. El Dark Knight aparte de popularizar el epíteto, como lo quiera llamar, el de Caballero Oscuro de Dark Knight para Batman, que es una cosa que se había mencionado alguna vez en los años 40, pero que realmente no se había usado en las décadas antes, de manera común. Alguna vez le llamaban el The Dark Knight Detective, el detective de la noche oscura, pero llamar a Batman como el Caballero Oscuro, igual que a Batman se le llama el Hombre de Acero, eso se inventó con esta miniserie. Esa fue una de las innovaciones. Muy bueno, pero como estoy diciendo, el cómic, como cómic, tuvo muchas innovaciones, la manera de contar la historia, la manera de dar una profundidad, bla bla bla. Eso habría que hacerle una charla entera. Pero aportaciones a la mitología de Batman hizo unas cuantas. Bueno, algunas de las cuales también, realmente están repartidas entre año 1 y esto. Bueno, voy a mencionar primero lo que es año 1 y luego voy a hacer un poco las aportaciones generales de ambas, pues algunas están mezcladas entre las dos. Batman año 1 fue justo el primer cómic que sacaron post-crisis de Batman, dentro de la propia serie regular de Batman, y era una miniserie de 4 números, una saga de 4 números dentro de Batman, que te contaba el origen de Batman, el nuevo origen de Batman post-crisis, hecho por Frank Miller, y dibujado por David Machuchel, ¿vale? Esa no lo dibujaba Miller.
Y nada, eso, un origen de Batman pues más oscuro y más realista, que muchas de esas ideas ya han seguido hasta ahora, muchas de las cuales también se han adaptado a las películas y series de dibujos animados. Podéis mirar los cómics, que no pasa nada. Obviamente se han reeditado millones de veces todos ellos. Y innovaciones de esto, bueno, el rollo de que matan a los padres cuando vienen de ver el zorro es de ahí, y que el zorro es una de las inspiraciones dentro del cómic para Batman, también viene de ahí. La escena famosa, el cómo va vestida la madre con el abrigo, que se caen las pelas al suelo y toda esa imagen visual también muy famosa, también viene de ahí. El rollo de que la idea de que se vista de murciélago no viene de que le venga un murciélago que entra por la ventana, sino de la propia cueva, la que luego del futuro es la cueva, que de pequeño se cae en un agujero con los murciélagos, también viene de ahí, de año 1. La idea de que Alfred le hizo de padre mientras estaba creciendo, que parece súper evidente y súper obvia, porque si no, ¿quién lo va a criar? También viene de Miller. Y el hecho de que Alfred tenga este punto de humor ácido, sarcástico, también es una invención de Miller, sobre todo en la del futuro, en la de Caballero Oscuro, tiene un montón, tiene unos puntazos, y eso también se quedó. Ya no puedes pensar en Alfred sin eso. Y bueno, pero vamos, en general la relación más paternal sí que también empezó ahí. ¿Qué más? Se desarrolló mucho el personaje de Gordon, que hasta ese momento nunca se le había dado una historia. La idea de que viene de Chicago y todo eso también es suya. Miller, una cosa que hizo mal, que se cargó la idea de que Bárbara Gordon, la Batgirl, famosa, era hija suya. De hecho, en año 1 no tenía hija. Entonces no podía haber tenía un hijo pequeño que luego desapareció por completo. En los demás sí, los demás guionistas pasaron completamente de la idea del hijo de Gordon, pero sí que recuperaron a Bárbara Gordon, pero como dijeron, no, que es su sobrino, lo cual incluso cronológicamente tenía un poco más de sentido, según cómo lo vienes. Que por cierto, Batgirl, por algún motivo, pese a que solo tenía 20 y pocos años, se había hecho ¿cómo era? Política, senadora o congresista o diputada, pero vamos. Sí, bueno, se había hecho diputada con 21 o 22 años, pero no sabían qué hacer con el personaje. Bueno, más cosas que presenta Miller. Bueno, hay malas ideas, pero esas no las voy a decir, que luego se borraron. Pero bueno, cuando hable de Catwoman, si eso os la cuento. Sobre todo la idea de hacer un Batman muy neurótico, un Batman que no está bien de la cabeza, un Batman que además, y esa es la idea, antes de Miller, Bruce Wayne era la persona y Batman era el traje. A partir de Miller es al revés. Batman es la persona de verdad y Bruce Wayne es un traje que se pone para fingir ser una persona normal. Realmente él es un pirao que tiene un montón de traumas, que su manera de soltar esos traumas es pues salir de noche vestido de Drácula a pegarse con la gente, básicamente. Y entonces eso empezó la manera que lo hace Miller en año 1 está relativamente equilibrado, es una persona relativamente equilibrada dada la situación. En Caballero Oscuro, en Caballero Oscuro está como una jaula de murciélagos el pobre, pero claro, también es que está mucho más mayor, ha sufrido una serie de traumas, etcétera, etcétera. El problema que vino aquí, aunque eso ya me estoy adelantando, es que muchos guionistas mucho peores, sobre todo los mucho peores, intentaron imitar mal, igual que pasó con Watchmen, intentaron imitar mal lo que hizo Miller, y se les quedó en la cabeza que es que Batman es un pirado antisocial que es incapaz de nada, de tener una relación normal con nadie, que está obsesionado con su misión, que no puede dedicarse a otra cosa, etcétera, etcétera. Y eso pues llevó al personaje por una dirección muy mala durante los siguientes 20 años. Pero luego volveremos a eso si nos da tiempo. Y más cosas. Presentó la idea de que Batman y el Joker tienen una relación codependiente, que luego se desarrolló más en la broma asesina de Alan Moore. Otra cosa que había pasado con el Joker, esto ya es más para cuando hablé de los villanos, pero bueno, el Joker también con todos estos cambios que ha tenido Batman de dirección y de tono, se veían reflejados en el Joker. Bueno, cuando era más oscuro era una persona más asesina, cuando ya pasaban a cosas más raritas era un villano más rarito, cuando eran cosas más chorras pues un villano más chorra, etcétera, etcétera. Siempre el Joker ha ido adaptándose a la época. ¿Qué más? Y una idea que presentó, la última idea ya importante que presentó Miller,
Bueno, pero dos ideas más. Una es enfrentar a Batman con Superman. De nuevo, dentro del Caballero Oscuro tenía sentido, porque la idea era que el mundo se había ido tan a la mierda, en parte por culpa de Ronald Reagan y sus políticas, que literalmente es un personaje del Caballero Oscuro, que Superman y Batman acababan enfrentándose. Pero bueno, eso era una señal de que las cosas iban mal. No era el status quo normal. Se supone que era una tragedia que dos amigos se pelearan. El problema es que, de nuevo, malos guionistas, eso lo cogieron mal y es como, no, Superman y Batman tienen que ser enemigos porque soy idiota y no tengo otra idea. Y de ahí ya llegamos a películas absurdas. Pero bueno, eso es otra historia. Y entonces, de ahí adelante, precisamente cuando volvieron a contar el primer encuentro de Superman y Batman post-crisis, se encuentran como enemigos. Bueno, al menos porque cada uno sospecha un poco del otro, o no ve bien lo que hace el otro. Pero la idea es que con el tiempo acabaron más o menos haciéndose primero aliados, que se respetaban, y con el tiempo también amigos. Pero claro, no llegaron a tratarse como amigos hasta finales de los 90. Entonces aún estaban con el rollo de, no, somos, ¿sabes? Te respeto, pero tal. Bueno, mira, una cosa de los 80 anteriores se me había olvidado, muy brevemente. En el 83, Batman acaba hasta la nariz de la Liga de la Justicia, porque piensa que con ellos no se puede ir a ninguna parte, porque tienen muchas normas y muchos rollos y tal, y no sé qué. Y dice, ahí os quedáis, y se monta su propio grupo de superhéroes que se llama los Outsiders. Y básicamente, es un grupo de superhéroes. Algunos eran antiguos amigos, algunos eran nuevos. Al principio los tiene precisamente en su base esta del ático. Eso se convierte en su base, luego se acaban independizando y tal. Y bueno, es otra idea curiosa que hubo de Batman en los 80, a la que luego también se ha vuelto algunas veces. ¿Y qué más? Cosas que se me olvidan. Y la última idea importante que presenta Miller es que en el futuro de Dark Knight, en el regreso del Caballero Oscuro, el Robin ha muerto, en este caso era Jason Todd, el que había en esa época, había muerto, y de hecho tiene la famosa imagen de la vitrina con el traje de Robin en la Batcueva. Esa se presenta en el Caballero Oscuro. En el Caballero Oscuro sale otra Robin, que es una chica, pero como se transcurre en el futuro, pues esa realmente no ha sido nunca Robin en los cómics normales del presente. Bueno, digo que la idea de que Robin ha muerto es importante por lo que pasa poco después. Bueno, después del año 1 también sacó una miniserie que se llama Año 2, que iba sobre relacionada con el asesino de los padres de Batman, pero bueno, eso es otro rollo. Y ya empiezan a ver el problema de qué pasó es que no hubo, durante el primer par de años después de Crisis, no hubo un equipo creativo sólido en las series de Batman. Seguía habiendo Batman y Detective, y ahora sí que volvían a ir por separado, pero no hubo un equipo creativo sólido. Mike Barr y Alan Davis, que venían de Outsiders, estuvieron un tiempo. Es una etapa bastante bien recordada, se ha editado varias veces, pero no llegó a ser un equipo que hiciera nada más. Duró muy poquito y no llegó a hacer nada señalable. Otros autores estuvieron también, vino un novelista que era Max Alan Collins, podría haberlo hecho muy bien, pero tampoco duró muy poquito porque se peleó con los editores, y así. No hubo un equipo, un guionista importante hasta el 88, creo, 88, que fue Jim Starlin. Jim Starlin venía de haber creado los personajes cósmicos de Marvel, Thanos, Warlock y compañía, y básicamente su idea importante, lo más importante que hizo Starlin fue cargarse a Robin, ¿vale? Básicamente él quería cargarse a Robin, y además para acabar una cosa parecida al futuro de Caballero Oscuro. Y lo que pasa es que lo que hicieron fue un montaje extraño, no sé si os sabéis la historia, que dijeron, en DC lo que dijeron fue hacer como un concurso y decir, ponemos este número de teléfono y llamáis para decir si queréis que Robin viva o muera. Y al final el recuento oficial fue que por poco, igual que el Brexit, ganó lo malo, que es que muriera Robin. Luego hay dudas de que si el editor de las series, que era Denny O'Neil, que hemos dicho que antes fue guionista en los 70, fue el que votó docenas de veces para que muriera Robin. Pero bueno, porque O'Neil es su rollo. Bueno, ahora hablaremos otra vez de O'Neil, pero el caso era lo que querían desde el principio, que era cargarse a Robin. Entonces hubo una saga, que creo que no me he traído, no está por ahí, que se llama Una muerte en la familia, escrita por Starlin y dibujada por creo que era también Infantino, uno de estos. Y básicamente el Joker usando a la madre de Jason Todd. Bueno, se me olvidó otra cosa importante, perdón.
que también es importante para el contexto de esto. Y es que post-crisis cambiaron bastante el origen y la personalidad de Jason Todd. Básicamente ya no era una copia de Dick Grayson, pero a cambio era un macarrilla de mierda. Entonces se volvió un personaje bastante más repelente. Y probablemente eso también ayudaba para el hecho de que quisieran cargárselo. En cualquier caso, resumiendo mucho, una historia que no tiene ni pies ni cabeza, involucra al Joker teniendo inmunidad diplomática y cosas rarísimas, y el ayatolá de Irán y cosas. En cualquier caso, el Joker acaba reventándole la cabeza a Jason Todd con una palanca y luego encima una explosión y muere. Consecuencia de eso, pues Batman se le va más la pinza, en plan, no necesito a Robin, bla bla bla, no necesito a nadie, soy oscuro y todo eso, soy Batman. Eso se va a estar en la serie y precisamente para arreglar un poco la situación viene Mark Waldman, que era el que llevaba años escribiendo al primer Robin, a Nightwing, en la serie de Titanes. Primero escribe una saga que se llama Batman Año 3, que te cuenta la versión moderna del origen del Robin original, con dibujo de Josh Pérez muy bonito, también está reeditada muchas veces. Y luego viene una saga que era un crossover entre Batman entre las dos series de Batman y Nuevos Titanes, que se llama Un lugar solitario para morir, que es donde presentan al tercer Robin, que es Tim Drake, que es un chaval que está listo, que a los 12 años deduce él solo la identidad de Batman y Robin. Básicamente viendo imágenes de Dick Grayson, el Robin original, como en el circo y como Robin. Atacamos y descubre la identidad. No saben la identidad de uno, sabe la identidad de otro. Y acaba, el tío empeñado le dice, se encuentra a Dick Grayson y le dice, tienes que volver a ser Robin porque si no Batman se le va a ir la cabeza y se va a matar. Y al final lo que pasa es que acaba él siendo Robin, el tercer Robin, con un traje diseñado precisamente por Neil Adams, más moderno, no sé si estará por algún sitio de por aquí, buscando nosotros, que es reconocible como Robin, reconocible como el traje original, pero no es tan circense, no quiero decir ridículo, pero sí circense y anticuado como el original. Ya no lleva las piernas al aire, por ejemplo, que con 12 años aún, pero ya cuando tienes 14, 15, pues si no te depilas, pues mal vamos. Y cosas así. El desarrollo de Robin no me voy a meter ahora porque tenemos poco tiempo y ya hablaremos un día de todos los Robins y Batgirls y demás. Pues básicamente no debuta directamente como Robin, sino que hace una manera un poco más realista y tarda como 2 años aún en graduarse a ser Robin. Es un subargumento durante un par de años durante la serie de Batman, que luego ya acaba independizando una vez se hace Robin, acaba teniendo primero miniseries y luego serie propia en los 90. Aún así, sí que aparecía de vez en cuando en la serie de Batman. No era fijo, pero sí que aparecía mucho, ¿no? Eso también dependiendo del autor. Y este sí que es el primer Robin que en principio no adopta a Batman, sino que vive en su propia casa con su propio padre. Bueno, a todo esto, antes va a venir una cosa importante ahora en el 89, pero dos cosas importantes que pasan antes. Bueno, una cosa importante es sale La broma asesina, que es el que hemos regalado de premio en el concurso, que es un cómic de Alan Moore, que también es otro que añade al rollo de que Batman, porque la tesis aparte de profundidad en el personaje del Joker, la tesis básica de La broma asesina es que Batman está tan loco como el Joker, cosa que no tiene ningún sentido porque Batman, por ejemplo, no va matando gente por ahí, por decirlo así, y aparte que es capaz de tener relaciones con personas, etcétera, etcétera. El problema es que de nuevo es gente que tomó la idea que no era de todo eso y pues mal fuimos durante los siglos. Es igual de loco. Es que depende de cómo depende de lo que consideres como loco, ¿no? Claro, él está, no sé, se viste igual. El problema, la cosa es que lo que yo digo siempre, en el mundo real, vestirse de murciélago y pegarse con gente es una reacción loca al mundo. El universo DC es la reacción más cuerda posible, porque funciona. Sí. ¿Entiendes? Pero bueno, no sé, el chiste final y todo eso me parece... En el universo DC es la manera más sensata de combatir al crimen, porque funciona. Sí. Cuando tienes una serie de pirados vestidos de cosas raras, es lo único que puedes hacer para ello. Si no tuvieras una entidad secreta, pues durarías poco. Y hacer una pregunta Dime. sobre Robin que no he entendido. Dime. A ver, cuando se convierte ya en Nightwing y tal, o sea, el movimiento que hizo DC ahí ¿Sí? es quitárselo de encima, pero luego enseguida llega Jason Todd
Sí. Pero luego hacen la encuesta a ver si lo quieren matar o no. ¿Es necesario tener a un Robin siempre? ¿Desde el punto de vista de la historia o desde el punto de vista de DC? Desde el punto de vista de DC, o sea, Batman no es lo suficientemente peso pesado. Desde el punto de vista de DC, todo personaje famoso que pueda vender una serie debe existir y debe aparecer. Pero no sé, ¿no está Batman ya orientado más de una forma adulta como para que necesite un apoyo más infantil? Eso pensaban algunos guionistas, eso pensaba Jim Starlin cuando quiso matarlo, y eso pensaba Denny O'Neil, hasta que dices que no. Aquí ya habría que meterse en rollos más complicados, también hay distintos puntos de vista. Pero, bueno, una cosa importante es que Robin es un personaje interesante de por sí. Sí, sí. Eso por un lado. De hecho, todos ellos, además la idea de que cada Robin tiene su rollo, y de hecho cada uno de ellos representa un aspecto distinto de Batman. Dick Grayson es la parte más amiga de superhéroe, la parte más acrobática, la parte más digamos de superhéroe de Batman. Jason Todd es la parte más psicópata de Batman. Tim Drake es la parte más detective, es la parte detective de Batman. Es, digamos, precisamente eso, cómo puede tener un heredero de Batman, un heredero que cada uno haya cogido uno de sus aspectos. ¿Vale? Eso por un lado. ¿La Batman femenina, la Robin femenina? No ha habido ninguna que haya sido a largo plazo que hayamos podido verlo de esa manera. Ni ninguna que haya sido entrada mucho tiempo por Batman tampoco. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, tener un Robin le aporta ciertas cosas a Batman que no puedes si estás solo. Desde un punto de vista del lector, que no sea meterte en tu cabeza y que te diga estoy pensando esto, porque eso es muy obvio. Pero ver cómo lo trata otra persona te ofrece unas cosas que no puede el personaje de por sí. Más ver cómo Batman trata la idea de tener un legado y todo eso también es algo más importante. Porque además eso es algo que se trata de años recientes. Batman es consciente de que no es inmortal y por tanto necesita a alguien que vaya a seguir sus pasos. Entonces, eso es un motivo por los que Batman necesita un Robin. Necesita entrenar una siguiente generación para que proteja a Gotham y el mundo, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso son posibles argumentos para por qué necesitas un Robin. Aparte de que, porque si a Batman lo dejas solo, sus peores tendencias, que es algo que se trató mucho en los 2000, si lo deja, y aparte de ser la idea central del lugar solitario para morir que acabo de mencionar, si a Batman lo deja solo, se le acaba yendo la pinza. No hay nadie que le diga, no, déjalo estar. O lo que sea. Necesita alguien que le diga, tranquilo, no hagas locuras, no te suicides. No, come a veces. Exactamente. Porque tiene a Alfred, pero entre que en parte es un empleado y en parte es el padre, hay cosas que un hijo te puede hacer que tu padre no, y viceversa. Entonces por eso necesita eso. ¿Contestas a tu pregunta? Sí. ¿Te convence bastante el argumento? Algunas cosas. Bien. ¿Te parece convincente el argumento? Sí. Tomar lo bueno de los Robin modernos es que como tienen vida propia, puedes tener contar la historia de Batman sin él también. Entonces puedes tener ambas cosas. Vale. Bueno, volviendo a donde íbamos. Aunque esto bueno, no es de la misma época. Otra cosa que pasa en La broma asesina, que también es completamente estúpida, es que se cargan a Batgirl. Porque de nuevo, no podemos tener personajes ridículos, Batman tiene que ser solitario y no puede haber personajes ridículos, bla, 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 bla. Entonces se cargan de manera muy estúpida a Batgirl. Afortunadamente luego John Stone en el Escuadrón Suicida la arregla como oráculo. Pero bueno, ya cuando hablemos de los demás personajes de Batman, ahora no podemos meternos en todo eso. Llegados al 89 pasa una cosa muy importante, que es la película de Batman, que eso obviamente sube el caché de Batman a niveles insospechados, porque, no sé si lo sabéis, pero hasta el 89 el personaje más importante de DC era Superman. Superman tenía 3 series al mes y Batman tenía 2. Y nunca había tenido Batman más series que Superman. ¿Vale? Se me olvidó decirlo también. Brave and the Bold, la serie de Team Up de Batman, terminó a principios de los 80. De hecho, Batman y Outsiders sustituye a Brave and the Bold. Y Outsiders cierra en 88. Entonces, los 60 también durante la época. Sí. Bueno, en la época de la serie de televisión estaban así. Porque claro, Batman era más famoso a lo mejor en el mundo real, pero en el mundo del cómic aún Superman vendía más o menos lo mismo o más. Y claro, luego ya vino la película de Superman en los 70. Pero claro, a partir del 89 ya se acabó. Ya Batman se convirtió en el personaje más famoso, más popular de DC y ya nunca se ha salido de ahí. Dos cosas que sacan en el 89. Una es la novela gráfica de Arkham Asylum, así, ¿cómo se pronuncia? No sé dónde
no sé dónde está. Bueno, da igual. Que es una cosa muy rara, escrita por Grant Morrison, que era un guionista nuevo que había en esa época. Es una cosa rarísima y... Pero bueno, se hizo fue la primera novela gráfica... Bueno, esta y la broma asesina fueron las primeras novelas gráficas originales de Batman. Son casi de las primeras de DC. Y fue una cosa muy, muy curiosa. Que también aportaba ideas para varios villanos que luego siguieron en años posteriores. La otra es que se saca la tercera serie regular de Batman. Y ya de nuevo, nunca a partir de ese momento nunca hubo menos de 3 series regulares de Batman. A partir del 89. Se llamó Leyendas del Caballero Oscuro, Legends of Dark Knight. Y en principio, la gracia de cuando sale es que no tiene un equipo creativo fijo, sino que es una antología. Y al principio cada 5 números, luego ya cada cuando lo que les da la gana, cada X números, tiene un equipo creativo distinto que cuenta su historia y se va. Y eso. En un principio transcurrían en el presente de la serie, luego tuvieron permiso para transcurrir en cualquier punto de la época del personaje, y luego ya en los 90, a finales de los 90 ya tenían permiso incluso para salirse de la continuidad, ¿no? Precisamente por ese rollo, pues la mayoría de historias del Caballero Oscuro pues no tenían mucha relevancia con la historia presente de Batman, pero sí que algunas de ellas sí que tenías. Por ejemplo, una que hubo, es que os dio precisamente Denny O'Neil en el 90 por ahí, presentaba la droga veneno, que luego fue importante para el personaje de Bane, por ejemplo, y como esas pues algunas otras. ¿Qué más? En el 90, a principios del 90 hay Batman, va teniendo varios autores. Hay un guionista británico que se llama Peter Milligan, hace unas historias muy chulas. Luego hay otros. Y Detective Comics ponen a una... Primero, bueno, empieza una pareja, pero luego se queda uno de ellos solos. Uno de los mayores guionistas del cómic británico, que es Alan Grant, que se quedó en Batman durante prácticamente toda la década de los 90. La mayor parte de ese tiempo, además, con un dibujante bastante chulo, que era Norm Breyfogle. No, este es el... Estoy enseñando algunas de las muestras. Y... pues no lo he cogido. Bueno, da igual. Están reeditando. Hace poco han reeditado buena parte de la etapa. Y la cosa es que estuvo muchos años. Empezó con algunas historias muy chulas y luego fue decayendo bastante. Presentó también algunos villanos que si no son los más famosos, no son tan famosos como los anteriores, pues, pero sí que algunos de ellos sí que se han quedado hasta el presente. Ventrílocuo, Anarquía, gente así. Ese por un lado. De todas maneras, en el 92, ya llegamos al 92, y pasa otra cosa importante, que es que sale la segunda película de Batman, y entonces ya van a la siguiente, que es que, bueno, entre que se junta eso, y que el mundo del cómic está justo en el momento del boom artificial de los 90, y la idea es sacar cuanto más colecciones puedas mejor, cuanto más puedas sacar series derivadas de un personaje mejor. Entonces sale la cuarta serie de Batman, que se llama Shadow of the Bat, Sombra del Murciélago, de manera que ya había una serie de Batman cada semana, ¿vale? Bueno, de hecho, técnicamente no, porque los años tienen 52 semanas, así que luego a los 2 años sacaron una serie trimestral para ocupar esa última que se llamaba... No, bueno, o sea, esa quinta, creo que era... No, me recuerdo. Bueno, otro de los subtítulos de Batman, no me acuerdo exactamente. Pero bueno, daba igual, de todas maneras da igual, porque... Bueno, sí, en un principio, esta cuarta serie, La Sombra del Murciélago, se la dan al equipo creativo de Grant y Breyfogle, para hacer series, para hacer cómics que fueran para un público un poquito más maduro. En la práctica, no, eran casi indistinguibles del resto. Peor aún, pasó una cosa más terrible aún en el 92 y más importante, que es que murió Superman. Eso de por sí sería malo. El problema fue el precedente que causó ello. Eso. Porque en DC se les ocurrió, como tuvo éxito la muerte de Superman, en DC se les ocurrió decir, pues vamos a hacer lo mismo o parecido con todos los demás personajes. Entonces, al muy poquito de hecho, cuando aún estaban con el rollo de cuando Superman aún no había resucitado, ya hablaremos de Superman otro día y su muerte, sacaron una saga que se llamaba La caída del murciélago, Nightfall en inglés, donde un personaje nuevo que se llamaba Bane, que era una especie de culturista sudamericano, que más que se chutaba una droga que le hacía aún más hipertrofiado, decidía, que aparte de eso encima era un supergenio, decidía
que su objetivo en la vida era romper al murciélago. Entonces, básicamente, lo que hicieron fue un crossover, como hemos dicho, se llamaba La caída del murciélago, que abarcaba las series principales de Batman durante varios meses, que es básicamente el plan de Bane para acabar con Batman. Básicamente lanzar una serie de villanos y catástrofes por todo Gotham, para que sin parar, para que no pueda descansar, para que esté todo el rato, para que así hasta el final, cuando ya el Batman está que no puede más, Bane le ataca y le hace la escena más famosa del personaje que nunca ha superado, que es la de donde Batman realmente rompe al murciélago, ¿no? Hace la famosa escena que luego ha salido millones de veces en cómic y en cine y tal, que es que lo coge y le parte la espalda sobre su rodilla, ¿no? Es la escena más famosa de Bane. Y me lo iba a traer, pero no me lo he traído, ¿no? Porque me he traído la parte final, no la parte del principio. Pero bueno, sabéis la imagen que digo, ¿no? Que ¡crack! Rompe al murciélago. Y básicamente eso. La cosa es que ya está, una vez ha cumplido eso, ya Bane se va. O sea, yo venía aquí esto y ya he cumplido. Pero luego Azrael se lo carga fácilmente. A mí eso me da mucha rabia. Bueno, la idea, entonces Batman no se corta, o sea, no se rinde, sino que lo que hace es justo un personaje que justo había aparecido muy poquito antes, también creado por Denny O'Neil, o sea, apuntado por el editor de las series, pues, aprovechaba para todo, y un dibujante nuevo, que era Joe Quesada, que luego acabó de jefe de Marvel, que le encantaban los diseños súper barrocos. Un personaje que era Azrael, que era una especie de tío que había sido criado por una secta rara para ser un super asesino. Y por algún motivo ya unas espadas de fuego en las muñecas. Bueno, el caso es que en vez de nombrar el nuevo Batman a Dick Grayson, Nightwing, que habría sido lo más sensato, pero como no había nadie sensato en las series de Batman en ese momento, pues se me olvidó decir quiénes son los otros dos guionistas, ahora volveré a ello. Pues decidieron nombrar a ese tío que acababa de conocer y que le habían lavado el cerebro desde pequeño para ser un asesino, lo más normal y corriente, lo más sensato. Los cómics de los 90. Entonces Azrael primero lleva el traje de Batman, luego dice que el traje de Batman no era lo suficiente y decide llevar una armadura y también una cosa súper fea, con un diseño súper abarrotado y tal. La idea, se supone, era para decirlo, porque había gente en esa época, eran los 90, habían puesto de moda con Image y demás mierdazas, los personajes con armaduras, con pistolas, violentos, que mataban a los villanos. Entonces, básicamente, esto fue un año de la gente que hacía Batman, de decir, ¿queréis personajes de esto? Pues lo vais a tragar, cabrones. Y básicamente decir, ¿ves cómo no se puede hacer un Batman así? Y fue básicamente un año de ¿ves cómo no se puede hacer un Batman así? Efectivamente, no se puede hacer un Batman así. Y nada, la idea es que sí, efectivamente, primero me derrota a Bane muy fácilmente, está a punto de tal, derrota a los villanos bien y tal, se acaba peleando con Robin, se acaba peleando con Catwoman, se acaba peleando con la policía de Gotham, acaba matando a un villano y al final el Batman original tiene que volver para detenerle. Y tú dices, ¿pero no le había roto la espalda? Sí, pero magia. El señor Denny O'Neil, que le encanta que los cómics sean realistas y oscuros y realistas, dice, no, es que hay una curandera que le está ayudando y mágicamente le cura y se muere, así que por eso no puede curar a nadie más. Y Denny O'Neil sí, y eso. Supuestamente hay un subargumento mientras está todo esto, parte de la serie de Batman, que te está contando lo que hace Bruce Wayne mientras el otro se le va la cabeza en Gotham. Y básicamente es estar parapléjico hasta que encuentra a la tipa y le cura. O sea, no tiene más. ¿Cuál es en la serie principal de Batman? En las 3 series principales de Batman. ¿Y en cuál cuenta la historia de lo de la mujer esta? ¿Cuál? ¿En cuál serie cuenta? En todas las 3. Es un crossover. La serie básicamente se convierte en un crossover permanente durante ese tiempo. No solo eso, sino que además pasa una cosa. Incluso cuando la historia termina, el Batman original derrota a Azrael, vuelve a ser Batman. El problema que pasa ahí es que descubre que les ha gustado el rollo de los crossovers y básicamente desde el 92 hasta el 2000 la serie de Batman se convierte en un crossover continuo. Y el problema, eso ya de por sí ya sería malo, porque te obliga a uno a leer un montón de series y dos, a no dejarle a los autores hacer lo que les dé la gana y básicamente a tener un rollo así. Pero lo peor no es eso, lo peor es que ninguno de los implicados tenía la más remota idea de lo que estaba haciendo. Lo que he dicho antes de las de la gente que interpretó mal
lo de Miller y compañía, pues esta gente, ¿vale? Porque teníamos a Alan Grant, que no le gustan superhéroes, que he mencionado antes, a Doug Moench, que he dicho que estuvo en los 80, que si en los 80 ya lo hacía mal, en los 90 imagínate, y a Chuck Dixon. Chuck Dixon es un tío que le encantan las pistolas, le encantan las armas, le encanta votar al Partido Republicano Americano. O sea, es la clase de gente que dices, no. Además lleva contando, tiene 2 historias que contar, las lleva contando durante 20 años la misma historia, pues es básicamente eso. Y encima a ese tío le dieron la serie derivada de Robin. Y hacía como 2 o 3 series derivadas de Batman, aparte de su cacho del crossover permanente. Es una cosa terrible, vamos. Pero es que claro, el editor de la serie de Batman durante toda esa época que he dicho fue Denny O'Neil. Y ahí Denny O'Neil es otro que también tiene tela. Porque aparte de ser una mala persona, que era la clase de persona que cuando si no hacía lo que decían te echaba, o que querías ir a verle y nunca estaba en su oficina porque Dios sabe lo que estaba haciendo. Aparte de eso, como guionista es muy muy malo. Ya hablaremos de ello cuando hable de Linterna Verde o de Flecha Verde. Pues, su Linterna Verde es la cosa más ridícula del mundo. Es eso de ¿por qué no ayudas a los negros? Y dice, porque no es mi trabajo es proteger la tierra y cosas de esas. Y Denny O'Neil y luego estaba su historia de Daredevil, donde dice que los terroristas del IRA son nobles héroes contra la opresión, y es esa clase de gente, ¿vale? Entonces no puedes esperarte que haga nada bueno. Pero entonces a él encima se le mete en la cabeza de que Batman tiene que ser oscuro, atormentado, odiar a todo el mundo. Y además el resto de superhéroes no pueden intervenir en nada. Entonces se tiran 8 años fingiendo que no existe el resto del universo DC. No pueden aparecer personajes del resto del universo DC en las series. Le tienen que suplicar para que Batman pueda aparecer en otras series, porque el tío se niega a usar su personaje, a que pueda usar su personaje en otras series. Al final cuando cancelan Titanes le roba a Nightwing y ya no lo suelta. Dice, no. De hecho, una vez lo roban, ya Nightwing no puede mencionar que ha estado en los Titanes. Pese a que se convirtió en Nightwing en Titanes. Unas cosas terribles. Batman no puede, dice que no cree en lo sobrenatural. Dice, pero si tenemos este cómic, te encuentras con un fantasma. Tienes un compañero de equipo que era un mago. No creo en lo sobrenatural. Y mierdas así. Y así durante 8 años. O sea, muy terrible, muy terrible. O sea, si ves un cómic de los 90 de Batman, no, simplemente. Y nada, y así crossover continuo durante 8 años. No sé si me olvidado decirlo. Bueno, retrocedo un poco. Batman y el resto del universo DC, ya lo he mencionado. Cuando se terminan los Outsiders, Batman vuelve a la Liga de la Justicia. En la época de la Justicia Internacional, básicamente esa serie se convierte en un chiste. Batman acaba hasta la nariz y se va. Y ya no vuelve. Como ya se mete en el rollo de Denny O'Neil, ya Batman no vuelve hasta la Liga de la Justicia, hasta que lanzan la serie del 97. Y se convierte en superventas de DC, así que básicamente le dicen, te jodes O'Neil, vamos a usar a Batman y además a otros dos de los superhéroes de Gotham, te jodes. Y básicamente. Pero bueno, luego volveremos a eso, si me da tiempo. Más cosas que pasan. Le dan serie a Catwoman. Y luego también en el 93, igual que en el 93 le dan a Robin y a Catwoman. Y luego en el 96 a Nightwing, que se va a su propio pueblo. Básicamente se convierte, en vez del superhéroe que era en Titanes, se convierte en un Bad Boy Junior que nunca ha superado los traumas con su padre. Y se va a su pueblo a hacer de Batman. Y bueno, ya hablaremos de eso otro día. Y luego salen Las Aves de Presa, que es una serie con la antigua Batgirl y otro par de heroínas. Que esa se la dan en el 98. Bueno, retrocedamos. En el 94 pasan 2 cosas. Una, Batman dice, aún no me recupero del todo de lo de la espalda. Y entonces durante unos meses Dick Grayson, Nightwing, le sustituye como Batman. Y pongo más. Y básicamente es una historia que está únicamente para meter la versión de O'Neil, de Dick Grayson, que es no ha superado nunca los traumas de cuando era joven y nunca estará a la altura de Batman y bla bla bla. Básicamente deshacer todo lo que le había pasado al personaje en Titanes. Sí, eso, el dúo Dixon son los responsables de eso. Eso por un lado. La otra cosa que pasa es que, como ya dije cuando hablé de DC en general, y si no lo habéis oído, pues está el podcast. Luego os doy la dirección del podcast si queréis. En el 94 cambian otra vez la continuidad de DC. Entonces O'Neil dice, es la mía. Y todas sus manías
las aplica como canónicas, retroactivamente. No, Batman nunca ha encontrado al asesino de sus padres. ¿Por qué? Porque así es más dramático. No, Batman nunca ha sido parte de la Liga de la Justicia, pero no, nunca ha sido parte de la... Al final pasaron completamente de esa idea. Y como esas varias, o sea, una serie de cosas muy terribles. Básicamente para hacer su versión del personaje. Y luego, pues el 94, 95, 96, lo único que pasó fue crossovers continuos. Ahora el Contagio, que es una historia donde hay una plaga que va a matar a todo el mundo en Gotham. Obviamente, como eso no puede pasar, pues son, no sé, son 16 o 20 números por toda la serie de Batman de gente persiguiendo una cura por el mundo. Son las cosas que luego encima resulta que todo era un tejemaneje de Tarsal al Ghul. Entonces otra saga de 20 y tantos números que se llamaba Legado, que tampoco para resolver absolutamente nada. Porque todo esto, sagas eso, de 20 números, de 30 números, en las que no cambia absolutamente nada. Los 90. Sí, pero bueno, en la Patrulla X era igual, en esa época. Y en Superman casi que también. Ya hablaremos de eso otro día. Yo querría haber hecho Superman antes que Batman, pero me han decidido esto antes. Bueno, en el 97, si no me estoy dejando nada, hay otro crossover, por supuesto que sí, que se llama Cataclismo. Y esta vez es Batman contra un terremoto. Obviamente gana el terremoto. Y nada, eso son un montón de números de gente, de superhéroes de Gotham intentando salvar gente de edificios cayéndose, y el resto del universo DC obviamente no participando. Ahí ya fue el punto donde ya quedó como, ¿sabes? Quedó grotesco la idea de la división esta del resto de DC y tal. O sea, quedó una cosa impresionante. Pero es que da igual, porque es que fue a peor. Porque justo dijeron, no, es que esto va a continuar, no vamos a parar nunca de crossover. Vamos a hacer crossover continuo hasta que cambie el siglo. Y porque ahora va a empezar varios meses de El Camino a la Tierra de Nadie. Y es donde se convertirá Gotham en una tierra de nadie. Y digo, vamos a ver, se llama El Camino a Tierra de Nadie. ¿Tú qué crees? Y nada, hay 3 meses de ¿pasará esto que nos están asegurando que va a pasar? Y es una historia en la que básicamente el gobierno americano vota con desahuciar Gotham. Es decir, pasamos de arreglarlo, sería tirar mucho dinero, así que Gotham deja de pertenecer a los Estados Unidos. Y eso se lo convence un villano que es un tío pintarrajeado, que se llama Nicholas Scratch, para el que no lo sepa, es el equivalente en inglés a Pepe Botero, o sea, es un nombre del diablo. Es un tío que va al Congreso y que va pintarrajeado de diablo y dice: tenéis que votar a desahuciar Gotham, y la gente vota que sí. Es casi hasta que llegó Donald Trump era la cosa más absurda que había visto en un Congreso americano. Bueno, o sea, en fin. Y entonces pasó algo que nadie se esperaba. Y es que llegó Tierra de Nadie y no fue una mierda. ¿Por qué? Porque echaron a los guionistas que había hasta ese momento. Les dieron la patada, primero, les dieron la patada a la mayoría de guionistas. Segundo, en vez de que cada guionista hiciera un capítulo, lo que hicieron fue, siguieron con el mismo rollo, de que además metieron incluso Leyendas del Caballero Oscuro dentro de la rotación. Básicamente, pero lo hicieron realmente como una serie semanal. Y es que ahora saga de 5 números. Los 5 números, da igual que sea de detective, de Batman o de lo que sea, los 5 números escritos y dibujados por la misma persona. Y cada autor te da un capítulo. Claro, eran varios autores, pero cada autor te da un capítulo dentro de la historia de la Tierra de Nadie. Pues al menos había cierta coherencia y cierta tal. Aparte que se trajeron autores nuevos que no eran tan malos. Principalmente uno que era Greg Rucka, que ahora volveremos a él porque se quedó luego de fijo. Que era un novelista de novelas de esta de misterio, como se diga, género negro, que era bastante bueno. Y la cosa de Tierra de Nadie estaba chula porque era eso, se había convertido en una Tierra de Nadie, no había ley. Y básicamente los supervillanos se habían repartido Gotham con sus propios feudos. Algunos querían paz, pero a su manera. Hiedra Veneno se había montado su ecoparaíso en el jardín de Gotham. Otros, el Pingüino se había montado su rollo al estilo mafia. Pero en otros sitios era sálvese quien pueda. La gente, claro, luego había tráfico de balas, porque las balas se acababan y no había manera de encontrar nuevas. Entonces había que ser juicioso con esos. La policía tenía su propio. La policía de Gotham, los que se habían quedado, tenían su propio terreno. Y iban intentando, como si fueran su propia banda. Y luego estaba, claro, la familia Batman. Bueno, los que Batman no había a los jóvenes se los había pirado fuera
para que sobreviviera todo eso, pero los demás que se habían quedado tenían que montar sus propios rollos, ver hasta qué punto seguían valiendo las mismas normas, ¿no? Claro. Empezaba muy chulo, luego en el medio meten las series derivadas por el medio, con los guionistas de mierda de las series derivadas del medio, el Chuck Dixon y demás. La serie pega un bajón, además se les olvida cosas de la propia premisa, como lo de que las balas están limitadas, y luego al final vuelve a subir un poquito, tiene un final medio decente. La excusa que da al final es que Bruce Wayne hace de presión en el Congreso para que reabran Gotham, y Lex Luthor paga para reconstruir Gotham, precisamente para luego tener influencia dentro de eso. De hecho, fue gracias a eso, lo usa básicamente luego como plataforma para ser presidente de Estados Unidos. Que ya hablaremos de eso cuando hablemos de Superman, si queréis venir, si venís alguno de vosotros. Eso fue como el principio del lanzamiento de esa idea, que fue la gran idea de la serie de Superman del año siguiente. Bueno, en el 2000, cuando se reconstruye Batman, Batman también, pero Gotham, relanzan la mayoría de series, no desde cero, que aún no estaba de moda eso de relanzar desde cero, pero sí que le ponen nuevas direcciones y tal para las distintas series. Entonces, ¿qué pasa? Las derivadas siguen igual, Robin, Nightwing y demás, todas esas siguen igual. Sale una nueva durante Tierra Nadie debuta una nueva Batgirl, que no tiene nada que ver con las anteriores, pero le dan serie propia, ya hablaremos de ella otro día. Nos queda media hora y nos quedan 18 años. Cierran la cuarta serie, la de Sombra del Murciélago, y Leyenda del Caballero Oscuro sigue, como antología ya, pero ya completamente fuera de la continuidad. Y me falta contar una historia importante antes. Perdón. A principios de los 90, realmente es poco importante, pero bueno, lo comento. De hecho, dentro de las series de Batman, debuta una cosa que son los otros mundos, que es simplemente contar no solo ya historias fuera de la continuidad normal, sino con la propia idea, la mayoría de ellas, con la propia idea de en otra época histórica. Una realidad alternativa en otra época histórica. La primera de hecho, aunque no venía el título, aunque no llevaba el sello, pero es la que dio pie a todo el sello, era Batman Luz de Gas, que era básicamente Batman contra Jack el Destripador. Spoilers, gana Batman. Han hecho película de dibujos animados, pero no cambiaron el final, cambiaron. Y luego ya a partir de ahí sacaron un montón de otros mundos. De hecho, cuando la época del boom de los 90 sacaron la punta pala, morralla a saco. E incluso de Batman siguió habiendo un montón durante todo el final de los 90 y principio de los 2000. Era el más popular con diferencia, y tuvo todos los Batmanes posibles. Batman como pirata, Batman como ninja, Batman del futuro, Batman de otro futuro posible, Batman de otro tipo de futuro distinto, Batman en cualquier época historia que te hayas imaginado jamás, Batman en el argumento de esta película de los años 40, Batman en el argumento de esta otra película de los años 60, así todas las conmutaciones posibles que se te pueden ocurrir, la mayor parte de ellas que no tienen absolutamente nada que contar, excepto, mira, es la historia que ya te sabes, pero con Batman. O mira, son los personajes de Batman de siempre, pero con otro traje. No recomiendo prácticamente ninguna de esas historias. Bueno, volvemos al año 2000, y para sustituir Sombra del Murciélago sale una nueva serie que se llama Batman Gotham Knights, que va más de Batman y toda su familia, todos sus secundarios. Otra idea chula es que, siguiendo con una miniserie que había salido antes, sale una cosa que se llama Batman Blanco y Negro, que son antologías de Batman en blanco y negro, como su nombre indica, pero además con libertad para dar lo que quieras, ¿vale? No tiene por ser en el presente, puede ser fuera de la continuidad, y generalmente, eso sí, con autores, guionistas y dibujantes generalmente famosos. De esos ha habido miniseries, pero también estuvo ahí de complemento de la serie esta de Sombra del Murciélago, de Caballeros de Gotham Knights, mientras duró los primeros 3-4 años que duró. Empezó con una guionista que se llama Devin Grayson, que era tan fan de Dick Grayson que se había cambiado el apellido. No, va en serio. Y eso. No estaba mal esa. En Detective Comics no hubo así un equipo creativo así que durara mucho, que fuera muy bueno. Y en Batman sí, estuvo Greg Rucka, que he dicho que no entró en Tierra de Nadie. Hizo historias pues más de detective, más oscuras, pero muy chulas. Con un par de dibujantes bastante buenos. El problema, al menos durante el par de primeros años, es que el color era un poco peculiar. No se les ocurrió otra cosa que hacer los cómics solo con 2 colores.
o con un solo o con distintos tonos de un solo color. Entonces, a mí personalmente me pareció un desastre. A nivel de color, vamos, luego a nivel de dibujo y de tal estaba bien. Cosas interesantes que pasan en esa época. Se desarrolla más a la detective de Gotham, René Montoya. Bueno, y otros detectives de Gotham, como Harry Bullock. Harry Bullock sí que lleva apareciendo en los 80. Yo creo que lo presentó Doug Moench, una de las poquitas cosas interesantes que hizo. O Moench o Conway, no me acuerdo, uno de los dos. Vamos, uno de los que estuvo en los 80 fue el que presentó a Bullock, que es básicamente un policía desgarbado, pero supuestamente honrado. En los 2000 se le dio mucha importancia a Montoya, que realmente venía de la serie de televisión de los 90, dibujos animados de los 90. Ah, bueno, se me olvidaba otra cosa. Durante Tierra de Nadie se presenta por fin en los cómics a Harley Quinn, que venía también de la serie de dibujos animados, pues no debuta en los cómics hasta el 99 en Tierra de Nadie. Básicamente le dieron exactamente el mismo origen que en la serie de televisión. Pues más lo escribía el mismo, lo hizo Paul Dini. ¿Quieres preguntar algo? Pensaba que debutaba en Amor Loco. No, es que ese no es canónico, ese fue una adaptación. Amor Loco es una adaptación de la serie de televisión. Entonces el rollo de la serie, además lo hacen los mismos que la serie de televisión, Paul Dini y Bruce Timm. ¿Tuvo influencia en las ventas de igual que en la película tuvo mucha influencia? No. La serie de televisión ha tenido influencia en algunos personajes. Por ejemplo, la versión de Mr. Hielo es totalmente la de los dibujos animados. La versión de Hiedra Venenosa también. Son dos personajes que cambiaron mucho a raíz de los dibujos animados. Otros se volvieron más famosos por los dibujos animados. Pero a nivel de popularidad, los dibujos animados no suelen influenciar a nivel de popularidad. Claro. No tienen tanto empuje. Vale, más cosas. Pues nada, la etapa de Ruka dura 3 años, está bastante chula. Y cuando termina, lo que hacen es a Ruka y a otro que había estado, otro también de un palo parecido, pero no tan bueno, que es de Brubaker, que ha estado también una época en Detective Comics. Lo que hacen es darle una serie dedicada exclusivamente a la policía de Gotham, que se llama Gotham Central. Vale, la gracia es que uno de los guionistas escribía el turno de día y el turno de noche. Entonces, y cada uno era secundarios que se había traído de su propia etapa de Batman. Y otra cosa, durante la etapa de Ruka también ha presentado una idea una idea muy chula, que es que la junta directiva de Industria de Gotham dice, con lo peligrosa que es Gotham y lo inútil que es Bruce Wayne, además que lo están secuestrando, hay gente que secuestra de ricos, vamos a ponerle un guardaespaldas. Y otro, que no quiero un guardaespaldas, que sí, que hemos votado que sí. Entonces tiene que zafarse de su guardaespaldas para hacer de Batman. Spoilers, no lo consigue. Acaba descubriendo su identidad, entonces él la acaba metiendo de superheroína y es un rollo rarísimo. Pero está bastante chulo. Bueno, además acaban enrollados y cosas. Bueno, 2003-2004 pasa una cosa muy terrible que se llama que ponen a un guionista muy malo, que es el Jeff Loeb, y a un dibujante muy famoso, que no es nada bueno, que es Jim Lee, a hacer que además ni siquiera se ponen de equipo creativo fijo, sino simplemente como durante un año. No, vamos a hacer un año de historia. Pero como somos famosos, tenemos libertad para hacer lo que nos haga de la real gana. Y que se apañen los que vengan después. Jeff Loeb había escrito ya una serie de especiales con un dibujante muy bueno, que era Tim Sale, que era Largo Halloween, La Victoria Oscura y otro par más. Pero que eran historias que luego, si te pones a leer, que estaban muy bien, con una ambientación, con el dibujo muy bien, quedaba así muy vistoso, pero luego el argumento no tenía ningún sentido. Y eso es de lo mejor que ha hecho Loeb. Si te pones a lo peor, ya ni te cuento. Y luego Jim Lee, no sé si he visto alguna vez un dibujo de Jim Lee, básicamente dibuja a un Batman que mide como 2 armarios, y dices, y además está todo en tecnicolor. Entonces tú dices, ¿cómo puede alguien así ser una persona que se aparece sigilosamente? Y eso sí, es un Batman que se pelea a la gente a puñetazos en vez de usar el cerebro, y los planes terribles de los villanos, o una de dos, o te lo ve venir desde el primer momento y no te espera y no sabes por qué Batman no se lo ve venir, o jamás se lo ha podido ver venir a nadie porque no tiene ningún sentido. O sea, no hay un punto intermedio, ¿vale? Se llama Silencio porque se presenta en un villano que se llama Silencio, cuya toda idea es que es un tío con papel de váter en la cara. Esa es toda la idea de Silencio. Pero bueno, por el camino Catwoman descubre la identidad secreta de Batman. Bueno, Catwoman había vuelto a ser villana en los 80 y luego en los 90 se había quedado como cosa así un poco intermedia. Y se me ha olvidado, cuando renace la serie de Catwoman a principios de los 2000 le dan el traje nuevo, que es el que aún lleva ahora, que está muy chulo, que es negro, y ya que sí que se haya vuelto una heroína. Y entonces aquí descubre la identidad de Batman y ya
empiezan una relación un poco más seria, aunque sigue no durando nada realmente. Pero bueno, es un poco más así. Y en silencio creo que no pasa nada más importante. Lo siguiente que pasa, mientras que Detective y Gotham Knights van a su rollo y con autores que no pasa nada importante en esas series. En las series secundarias cambian los autores, pero ya hablaremos de ellas cuando hablemos de los otros personajes. En la principal ponen a otro que se llama Jude Winnick, que venía a hacer un lanzamiento de los Outsiders, pero que no tiene que ver con Batman. Y su gran idea maravillosa y genial es resucitar a Jason Todd. Esa es toda su idea. Pero bueno. Y nada, Jason Todd vuelve. Están 2 años ha resucitado a Jason Todd y no se molesta en explicar cómo. O sea, le quitan la serie antes de que lo porque el tío no se molesta en explicarlo. Luego dieron 2 explicaciones distintas, una que fue por cambios de continuidad raros por las crisis, luego no, que ha sido déjate de rollos, foso de Lázaro de Ra's al Ghul y daba por saco. La explicación genérica para todas las resurrecciones de Batman. Y nada, entonces ahora quería vengarse y bueno, lleva la identidad de Capucha Roja porque esa era la identidad que lleva el Joker supuestamente antes de ser el Joker. Básicamente está muy enfadado con Batman porque si él hubiera matado al Joker, pues el Joker no lo habría matado a él. Pero si tú no estás muerto, silencio. Y así todo el rato. Y es como, molo. Y básicamente Jude Winnick es un guionista cuyos cómics van de mira cómo mola este personaje porque es mío. Y así es como, mira cómo molo porque pego tiros y hago chistes mientras pego tiros. Y un dilema moral que no tiene tampoco nada. Y eso es Capucha Roja. Luego solo lo adaptaron a películas de dibujos animados y te hicieron que tuviera un poquito más de sentido. Un poquito. Y al menos tiene un final, porque esto digo, 2 años para la historia y se quedó cortada a medias con la Crisis Infinita. Pero la cosa es que el tío ya sabía desde hacía meses que iba a cortarle la serie porque Crisis Infinita y el tío no le da un final. Una cosa. En fin. Y eso. En Crisis Infinita, precisamente, ya dije en otro podcast, es el gran crossover de 2005-2006 que corta todas las series y la relanza. Y aquí pasa una cosa muy importante, y es que se me han olvidado un par de cosas importantes, perdón. Cuando aún estaba Ruka en la serie, 2001-2002, hacen un par de crossovers, además encadenados también. Uno era Agente Herido, que es cuando le pega un tiro a Gordon y al final sobrevive, pero acaba jubilándose. Eso por un lado. Y luego está Batman Asesino. No, perdón, Batman Asesino y Batman Fugitivo. No, Bruce Wayne Asesino y Bruce Wayne Fugitivo, que es exactamente lo que dice el título. Se traen a la novia que tenía en los 70, de Silver St. Cloud. Muere en la mansión Wayne y piensan que ha sido. No, que tengo una coartada. ¿Y cuál es? Sí. Eso. Y es básicamente eso. Y es una historia y básicamente ambas historias van de Batman alienando a sus amigos y a su familia, porque aún estaba en el rollo cerril de no necesito a nadie, soy Batman, y básicamente llevan ese rollo durante toda esa de los 2000, aunque ya no estuviera de O'Neill. Más pasa luego despide a Robin y se trae a su novia como la siguiente Robin. Y hay otro crossover también en el 2005 cuando ya está Winnick, que se llama Juegos de Guerra, donde por culpa de un plan secreto que le roban, se forma una guerra de bandas en Gotham y ahí muere un montón de gente. Muere también esta Robin que he dicho, la exnovia del otro Robin, ya hablaré de ello cuando hable de todo esto. Muere más gente, es un desastre, no tiene ningún sentido. Se cargan al personaje de Leslie Tom que he dicho antes, le hacen un desastre horrible. Es en plan, he dejado que muriera Robin para demostrarte que no debes enviar niños a la guerra. Pero vamos a ver, ¿qué clase de juramento hipocrático que has hecho tú? Y cosas de esas. Y un desastre, o sea, de verdad un desastre. Entonces, para arreglar ese desastre, una de las cosas de Crisis Infinita, del propio crossover, es que Batman se le acaba dándose cuenta de que, oye, no. Básicamente Batman le da una crisis nerviosa en medio del crossover y dice que descubre porque además por cosas de otra serie de la crisis de identidad que conté el otro día, descubre que sus amigos le lavaron el cerebro, entonces se vuelve más, y en parte se supone que es la explicación de que esté tan paranoico. También se me olvidó también decirlo, en la Liga de la Justicia se había descubierto, porque claro, como dije antes en el concurso, perdón, porque un inciso dentro de un inciso, pero bueno, Superman había dado un anillo de kriptonita por si a Superman se le iba la cabeza o lo que sea, tener una arma secreta contra él, y dices, vale, tiene sentido. Pero es que luego resulta que también tenía planes de contingencia contra el resto de miembros de la Liga de la Justicia. Lo cual, dada la cantidad de A, dobles malvados, B, posesiones mentales, C, todo tipo de cosas raras, tiene sentido.
Lo que a lo mejor queda feo es no decirle a tus amigos que tienes planes de contingencia. No le digas cuáles son, por si acaso, por si te controlan mentalmente o lo que sea, pero coño, al menos dile que los tienes. Entonces, también le echan de la Liga de la Justicia durante un tiempo, luego vuelve y tal. Pero el caso es que estaba muy paranoico, está tan paranoico que acaba creando un ordenador que luego se lo roban, y entonces acaba creando unos cyborgs que casi que matan a un montón de gente, pues se lo roba a un villano. Y todo eso, pues... Muy Ultron, exactamente. Y al final todo eso se le cae encima, se da cuenta que no puede seguir así y decide ya pegar un cambio de dirección con un Batman, y a partir de tener un Batman que esté un poco cuerdo, porque eso ya no podía seguir por ninguna parte. Entonces la idea es que al final de Crisis Infinita Batman se va con sus hijos, con Dick y con Tim, a volver a hacer su viaje que hizo de cuando era joven para ser Batman, para reconstruir a Batman, pero esta vez con familia. Eso durante el año que era 52, durante ese hueco de un año, se supone que es el año que Batman, que no han estado ni Superman, ni Batman, ni Wonder Woman en activos, porque Batman estaba haciendo eso. Eso precisamente es para relanzar la serie con Grant Morrison. Grant Morrison es uno de los mejores guionistas que ha tenido DC. Es el que hizo Arkham Asylum antes, en los 80. Y más importante, es el que relanzó la Liga de la Justicia a finales de los 90. Y probablemente, aunque lo hubiera hecho Batman, ya habría sido un guionista muy importante para Batman, solo por su aportación en Liga de la Justicia. Y es que básicamente él dijo, vamos a ver, ¿qué sentido tiene que en un grupo donde esté Superman, Flash, Linterna Verde, tal, ¿qué pinta Batman en el grupo? La explicación es que Batman es el que tiene todos los planes de contingencia de todo. Batman es el que lo piensa todo antes. Batman ha ganado antes de que empiece el combate. Entonces eso básicamente era lo que llamaban el Batios. Batman lo tiene todo preparado antes. Invaden marcianos la Tierra, da igual, porque tienen un plan contra los marcianos. Invaden no sé qué, tiene un plan. Tiene un armario, de hecho, hay una historia en la que Batman tiene un armario, él tenía el armario de ciencia ficción, donde tienen todos los aparatos de ciencia ficción escondidos, para cuando hay alguna crisis rara con alienígenas o con lo que sea, para tener armas con las que vencer eso, que no puede con sus artilugios normales. Dices, señor, preparo el armario que no le gusta a la policía de Gotham. Sí, Alfred, ábrelo. Y cosas así. Dices, coño, claro, ahora ahí tiene sentido Batman dentro del universo DC. Eso es lo que tiene sentido. Lo que no tiene sentido es lo que hacía en el 90, de decir, no, pues como no tiene sentido, pues por separado, fuera. ¿Vale? Y así. Bueno, voy a decirlo. La explicación que hicieron de por qué, fuera de las series de Batman, claro que la serie de Batman no, fuera de la serie de Batman, de por qué la Liga de Justicia no ayudaba con la Tierra de Nadie, es porque lo que hacían era impedir que villanos saquearan la Tierra de Nadie. Villanos de fuera, quiero decir, los de dentro, que se busquen la vida. Exactamente. En fin. Bueno. Pues lo que hizo Morrison es tener un Batman que volviera de los 70, es decir, Batman es el dios, el tío seductor sin camisa, pero además mezclado con el Batdios, el que lo tiene todo pensado de antemano, pero que se lo pasa relativamente bien siendo Batman, no es un amargado. Tiene familia, tiene amigos, sus amigos Superman, tiene sus ahijados, sus protegidos, y tiene sus planes y se lo pasa bien. Y hombre, no es que sea un puñado de risas, pero la idea básicamente fue es muy parecido a lo que pasó con Superman también, que ni Batman no fuera ni a partir de ese punto ni Batman es el verdadero ni Bruce Wayne es el verdadero. Batman es el traje que se pone para hacer de Batman, que tiene que ser más serio y más oscuro. Bruce Wayne es cuando tiene que fingirse tonto, y él realmente es como él es cuando está con su familia y con sus amigos, y que es un poco amargado, pero no tanto, ¿vale? Es muy intenso, es una persona intensa pero no es un antisocial amargado, ¿vale? Entonces se ha llegado un poco como una fusión de todos esos aspectos. Igualmente otra idea que también se ha extendido mucho, pero que la empezó Morrison en Batman, es decir, que todo vale, toda la historia de Batman vale. Su versión de Batman es esa, que todas las historias de Batman son canónicas. Empezó siendo más oscuro, luego cuando llegó Robin se relajó, explicando la historia de los 40, luego empezó a tener aventuras raras por unas cosas, empezaron a pasarle cosas raras y empezó a tener aventuras raras. Que más llega a explicar por qué. Resulta que todo fueron alucinaciones que le causaron un experimento. Y por eso tuvo aventuras raras en los 50. Luego le pasaron otras cosas. Luego le empezaron a ir cosas mal por la muerte de Jason Todd y tal. Entonces por eso se volvió un amargado. Entonces ahora, básicamente, todos los cambios de dirección que tiene el personaje ha ido explicándolos dentro de la historia y además explicándolos como una explicación psicológica de desarrollo del personaje.
Esa fue una de las cosas que hizo Morrison, que lo hizo muy bien. Y en general el Batman de Morrison está súper divertido. Me he traído aquí algún número. Y el número de aniversario. Mezcla muchas de esas cosas. Y más cosas que presenta Morrison. Morrison presenta a Damian Wayne, el hijo de Batman. Porque ya en una serie de novelas gráficas habían dicho que Bruce Wayne y Talia podían haber tenido un hijo. Luego Denny O'Neil en el cambio de continente dijo: no tuvieron un hijo, no creáis. Y ahora dice: no, que sí que tuvieron un hijo. Además ha crecido más rápido de lo normal, así que tiene ya 10-11 años. Y el problema es que ha sido criado por la Liga de Asesinos de Ra's al Ghul. Así que primero es un capullín que está acostumbrado a que lo tratan como si fuera un rey, y segundo lo han criado para conquistar el mundo. Entonces no es una persona que haya sido criada muy bien. Lo que pasa es que Talia al final le dice: anda, vete con tu padre, vete con tu padre a que te entrene. El problema es que dice: papá, he luchado contra el crimen ha perdido. Y le enseña la cabeza de un villano que le ha cortado la cabeza y cosas así, muy divertidas. Y la cosa es que la idea original de Morrison es que Damian muriera al final de esa historia, pero le gustó tanto escribirlo y le gustó tanto al público que al final sobrevivía, y ahora volveré a él. Luego mientras tanto se había olvidado, cancelaron cancelan la leyenda del Caballero Oscuro, cancelan la otra serie y se quedan solo en el presente se quedan solo Batman y Detective Comics. Detective Comics escribe Paul Dini, el de la serie de televisión, al menos durante los siguientes años, y se crea una tercera serie que se llama Batman Confidencial, a base de historia del pasado de Batman, pero esa es bastante olvidable. Bueno, volviendo al Batman de Morrison, va sacándose cosas del pasado de Batman, haciéndose una mitología de Batman pasada, y desemboca una historia que se llama Batman Rip, que es básicamente una serie de villanos, sobre todo una organización de villanos que sabe la identidad de Batman y decide hacer un complot terrible para destruirle por dentro, no ya físicamente, sino más mentalmente y conceptualmente. Pero ya, porque aún así Batman tiene un plan de contingencia para eso, y es una ida de cabeza increíble, pero es maravilloso. De hecho, en general, toda la serie de Batman, la etapa de Batman la recomiendo mucho. El problema es que Batman Rip tiene un dibujante muy malo, que era Tony Daniel, pero bueno. De Batman Rip justo pasa el crossover que hizo Morrison también ese año, 2008, de Batman, de toda DC, que es Crisis Final, que ya va un paso más allá. Es ya no solo Batman puede cualquier cosa, sino más se enfrenta a Darkseid, el dios del mal, y gana, o al menos queda en tablas, porque ambos se matan mutuamente. Y todo el mundo cree que Batman ha muerto en Crisis Final. Realmente no. Los rayos Omega de Darkseid, como pueden hacer lo que le dé la gana a Darkseid, lo que hacen es mandarlo al pasado. Pero el resto del mundo, como se deja justo un cadáver para que la gente piense que Batman ha muerto. Entonces de ahí pasamos a Batman y Robin. La serie principal de Batman para Morrison, y la serie principal pasa a ser Batman y Robin, que es que, después de una pelea extraña por ver quién es el nuevo Batman, Dick Grayson pasa a ser el nuevo Batman y Damian pasa a ser el nuevo Robin. Y resulta que donde Bruce era demasiado padre y demasiado estricto para poner en vereda a Damian, Dick, que es más joven y más alegre y más tal, pues con él, como un hermano mayor, sí que le viene bien a Damian, y Damian poco a poco acaba convirtiéndose en un héroe de verdad, hasta el punto de que cuando Talia, su madre, le dice vente conmigo, el otro le dice no, prefiero quedarme siendo Robin, y le dice pues vas a ser un enemigo de la casa Al Ghul, y es el momento donde realmente se vuelve Robin y dice pues espero ser un digno enemigo, madre. Y eso está muy bien. Y mientras Dick Grayson, como él es un acróbata circense, en el fondo era lo que él lo que era un intérprete. Entonces dice no seas Batman, interpreta a Batman. Es un papel que estás interpretando. Y es una nueva manera de ver a Batman. Batman no es necesariamente Bruce Wayne, es alguien interpretando el papel de Batman. Y así lo hace muy bien. Hay otras series de Batman mientras tanto que te cuentan las historias de Batman y Detective. Mientras tanto te cuentan lo que hace Batman en solitario sin Robin. Se me había olvidado. 52 debuta una nueva Batwoman, pero bueno, ya cuando hablemos de los personajes derivados ya lo contaré. Y al cabo de un año de Batman y Robin hay una serie que se llama El regreso de Bruce Wayne, que es como viajan al pasado. Bueno, como hay un viaje en el tiempo para que vuelva Bruce al presente, y cuando vuelve lo que hace es, en vez de volver a ser el Batman y que el otro vuelva a ser Nightwing, lo que decide es, como además había visto que había una gran amenaza en el viaje en el tiempo, decide montar una organización entera de Batman, se llama Batman Incorporated,
donde, basándose en una idea de los años 50, que había varios imitadores de Batman de distintos países, porque es tener franquicias de Batman por distintos países. Además, lo cachondo es que lo dice, sí, soy Bruce Wayne y yo soy el patrocinador de Batman. Así cualquiera que investigue dice, no, Bruce Wayne no es Batman, es el patrocinador de Batman. Por eso hay relación y por eso está, claro. Y así, y además le monta bola porque dice, se dedica a ir por redes sociales troleando a la gente diciendo, yo creo que Bruce Wayne es Batman. Y dice, ¿cómo va a ser eso? ¿No? Y cosas así. Es maravilloso, o sea, el Batman de Morrison es maravilloso. Y entonces ya Batman Incorporated incorpora pues, a toda la familia de Batman, más Batman de distintos países y tal. Y está muy chulo, muy chulo. Dura un año y mientras tanto las demás series de Batman van por su cuenta. Dick Grayson se queda como el Batman de Gotham con Robin y Robin se queda con él porque le va mejor que con Bruce. Y estos protagonizan la serie de Batman y Robin, siguen estos dos con un guionista muy malo que es Peter Tomasi. Detective la coge durante un tiempo Batwoman y luego además a un dibujante de mierda que es David Finch le dan una serie propia para él, una nueva versión de Caballero Oscuro que saca en un año saca 5 números porque además de malo es lento. Entonces llegamos al 2011 que es cuando relanzan todo DC y se van a la mierda. Como ya dije la otra vez, la idea era relanzar desde cero todas las series, pero como nadie se atrevía a decirle a Morrison que le cortara su historia a medias, Batman no empezaba de cero, sino que continuaba las historias. Solo que ahora, en vez de tener 10 años de historia pasada, tiene 5. Entonces todos los Robins has tenido que meter 4 Robins en 5 años. Y hemos cambiado completamente la historia de la justicia de Darkseid, así que Crisis Final nunca ha podido existir. Entonces, ¿cómo ha podido Bruce Wayne viajar en el tiempo? No mencionamos eso. Y así eran las cosas. Y entonces Morrison termina su historia en Batman Incorporated, en un segundo volumen de Batman Incorporated, pero ya no es la serie principal. Ahí muere Damian, luego resucita y la serie principal pasa a ser la de Batman otra vez, que esta viene de vale, se me olvidó decir. Antes estaba Detective, estaba un tal el antiguo dibujante Donian, que si era malo de dibujante, imagínate de guionista. Y en Batman habían puesto un novato que era Scott Snyder. Cuando hacen el nuevo 52, lo hacen al revés. Snyder pasa de Detective a Batman y otro pasa de Batman a Detective. Daniel dura un poquito en Detective. Relanzan otra vez la de Caballero Oscuro de David Finch, también dura muy poquito y de hecho ni siquiera la termina, pese a que se la hicieron para él y no va a ninguna parte. En Detective tampoco pasa nada importante, pero en Batman sí. Batman de Snyder, además con el dibujante Greg Capullo, o como se pronuncie, me gusta ya pronunciarlo Capullo, se queda con la serie principal. El problema es que lo único que hace es hacer lo mismo que hacía Morrison, pero en cutre. Que Morrison hizo una organización terrible, que está, pues ahora otra organización terrible, misteriosa, pero estos son los búhos, que es lo mismo pero más cutre. Que Morrison dio una explicación del hermano perdido de Batman de los años 50. Pues ahora Snyder hace lo mismo pero más cutre. Y así todo el rato. Y además en plan oscuro y terrible. Y ahora el Joker se corta la cara y se la pega luego con grapas. Y ahora le cortamos la mano a Alfred por las risas, ¿sabes? Y así. Y luego igual. Y luego otra vez Batman desaparece y está amnésico, igual que con Morrison, y lo sustituye otra persona. Solo que ahora lo sustituye James Gordon, que ahora en la nueva continuidad ya no, es más joven, ya no tiene el pelo gris, tiene el pelo rojo y está musculoso. Entonces puede ser Batman. Pero ya no es un Batman normal, es un Batman con un traje de robot. Y por algún motivo tiene unas orejas de 2 metros. Entonces más que un murciélago es un conejo, pero y así. Y ese es el eso. Spoilers, al final Batman normal vuelve, el otro no. O sea, el Gordon se vuelve a su papel normal. Y ya casi estamos llegando al presente. Bueno, series de Batman y Robin continúa un montón de tiempo, hasta 2015-2016 con Peter Tomasi, que es donde resucita Robin, resucita en esa, y ya vuelve a ser Robin, sigue siendo el actual Robin. Detective, no, en la época, bueno, sí, pasa Tomasi hasta durante la época que está Gordon de esto, y ya en 2016 con Renacimiento vuelve a algo parecido a la continuidad normal, ya se puede usar cosas de la continuidad antigua,
Volvemos también a un rollo parecido de todo lo anterior, más o menos ha valido. La idea es que todo, si quieres, todo lo anterior ha valido. Y ahora el Batman es un guionista muy, muy bueno, que es Tom King. Es una pasada de guionista. Dice que va a estar 103 números en la serie, lleva ya 50 y pico. Y es una historia que va de si Batman puede ser feliz y cómo puede ser Batman a largo plazo y todo eso. Entonces, tiene también nuevos ayudantes, tiene que ver qué pasa si salen nuevos ayudantes en cuenta que sí que tengan poderes. Luego también ha estado la cosa de que le ha pedido casi que matrimonio a Catwoman, entonces en el número 50 se ve si se casan o no. Y otra cosa de historias que, o sea, va a desarrollar de manera mucho más sofisticada la mentalidad de Bruce Wayne y de Batman. Y es oscuro, pero no es oscuro deprimente, es oscuro pero original, tiene cosas divertidas y así. Y en las series secundarias, pues siguen siendo, ahora mismo Detective está siendo bastante olvidable. Y ahora no me acuerdo si hay alguna más derivada, creo que no, eso está. No, perdón, Detective ahora es durante una época ha habido de grupo de ayudantes de Batman y no sé si ahora mismo hay alguna más. Obviamente en todo ese tiempo ha habido serie de Robin casi ininterrumpida, ha habido serie de Nightwing casi ininterrumpida, ha habido grupos, hubo un par de series semanales de Batman y Robin, hubo una época, hubo una serie semanal de Batman que era Batman Eterno, allá por el 2009, que había 4 o 5 guionistas haciendo una serie semanal con todos los personajes de Batman, con una saga de 50 números que estaba bastante decente. Luego tuvo una secuela de Batman, que era Batman y Robin Eternos, que era cuando Batman estaba ausente, estaba el robot, que estaba considerado por todos los secundarios, no estaba mal. Y eso, y probablemente haya un montón de cosas de villanos y secundarios que se me hayan olvidado, y probablemente haya muchos autores que han hecho alguna etapa medio famosa que no haya caído, pero es que hay tantos. Es decir, que no son ya los 79 años de Batman, que además son varias series al mes en la parte de este tiempo. Entonces es mucho rollo. Y básicamente eso. ¿Algo que decir? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Seguro? ¿Os ha gustado? Sí. ¿Os habéis enterado de todo? Pues ya otro día, mucho más adelante, ya hablaremos de los Robins, de las Batgirls, y incluso otro día ya de los villanos. También tienen mucha historia, ¿no? Todos los Jokers y compañía y tal. Entonces, bien, ¿seguro? Pues nada, si os ha gustado, la anterior charla, ya he hecho 8 anteriores, solo tengo grabada la anterior, que es de DC, está en un sitio, ya lo pasaré. Y si todo va bien, la siguiente charla será dentro de 3 semanas. Es el primer fin de semana de octubre. Y creo que va a ser de Thor. Pues voy alternando Marvel y DC. Como van a sacar nueva serie de Thor, voy a hablar de Thor. Pues hasta entonces, nada. Espero que veos a alguno de vosotros, los que me estéis escuchando. Espero que os haya gustado esto y me digáis algo. Y nada. Hasta entonces.